Sí, entonces ¿para qué ese enfoque diferencial? ¿Qué es lo que venimos hablando realmente? Entonces es reconocer esas diferencias físicas, sociales, culturales de cada grupo y poder tener una atención especializada por parte del Estado, ¿cierto? Pero también un reconocimiento por parte de la sociedad civil para poder restituir un poco e igualar en derechos, ¿cierto? Aunque somos diferentes, tenemos que tener igualdad en derechos. Y creo que esa igualdad no ha pasado de ser formal a ser real, ¿cierto? Que es como la gran lucha que tenemos en este momento. O sea, no es suficiente con que tengamos garantizado desde una constitución, que tengamos garantizado desde unas políticas públicas, desde que haya un Estado que intente porque a veces intenta, ¿cierto?, garantizar los derechos, sino que realmente tiene que haber una atención diferencial. Para eso se necesitan recursos, y para que haya recursos no se necesita que nos descoquemos. Se necesita simplemente que no haya corrupción, que recursos hay. ¿Sí? O sea, cuando uno trabaja ya dentro de las administraciones del Estado se da cuenta que el recurso está, pero que se va entre las manos. Sí, entonces digamos que es reconocer potencialidades y vulnerabilidades, porque también digamos en el tema de niños, niñas y adolescentes, cuando uno pueda llegar a hacer a tiempo una intervención, se potencializan, se convierten en líderes y en lideresas y le camellan resto al asunto. ¿Qué es garantizar el ingreso? Sí, entonces superar la desigualdad y la marginalidad, garantizar la equidad, que no es lo mismo que igualdad. Que día había lo publiqué en el Facebook, hay cosas bonitas que salen en la vaina. Y eran tres niños de diferentes estaturas tratando de subir a ver un partido y cada uno tenía una caja. No sé si la vieron porque se la rotan fácilmente. Entonces todos los tres tenían una cajita, pero pues el más bajito con una caja no veía. Entonces que hace el más alto que puede ver a pesar de que no, pues por su estatura le pasa la caja al uno. Eso es equidad. Es decir, explicarle por ejemplo a una amiga capitalista que tengo que me decía que es que las mujeres que les trabajan en sus servicios generales en sus casas, ¿cierto? Con el aseo y los oficios varios, como trabajadoras domésticas, por llamarle por el término. ¿Cómo ellas preferían seguir siendo pobres para que el Estado les siguiera ayudando porque les daba 100.000 pesos por cada niño por la vecina, por la acción social, Familias en Acción? Y yo le decía, porque es una de mis mejores amigas del colegio, yo le decía, ¿cómo crees tú que alguien quiere sostenerse en ese estado de necesidad? Digamos que, bueno, de 100 pueden haber 2, 3 que vivan en ese escenario, sí. Pero no quiere decir que las otras 95, 97 estén pensando en que es mejor no tener un almuerzo, que es mejor no tener cómo pagar el agua, que es mejor no tener una casa propia, que es mejor... No, es evidente que no. Y ese tema de la equidad, digamos que se intenta superar teniendo un enfoque de derechos, pero con enfoque diferencial también, ¿cierto? Entonces, ¿cómo pensar que tengamos, cómo distribuir la riqueza de la nación, ¿cierto?, de manera equitativa, para que todas y todos podamos ser humanos, ser integralmente, ¿cierto? Y no es porque lo material nos haga humanos, pero es que sí nos permite una calidad de vida, que nos permite a su vez la condición, una dignidad humana en la habitabilidad del territorio. Entonces, yo creo que es esto, el enfoque diferencial es muy importante. Y es muy importante hasta en el Transmilenio, ¿no? Entonces es muy importante si hay alguien que está, porque es que no lo hacemos. Los chicos se hacen los dormidos. Y nos faltan a veces las chicas. Se sientan en las sillas azules. Claro, entonces uno dice, venga, o sea, viene la señora adulta mayor que está dentro de los grupos de especial protección, ¿cierto? Pero también viene la señora o que está embarazada que tiene su bebé, claro, o está el niño o la niña. Y hay un montón de gente grande estripándole, pasando por enfrente y uno dice, o sea, ¿qué quieres en la buceta? O sea, falta de que también después del Transmilenio empieza a unirse la gente. Uno, ya empezamos. Pido una palabra que te el sistema nos ha metido algo individual, entonces nosotros no lo pensamos nosotros mismos. Claro, digamos. Falta de pensar en colectivo. Sí, es desmontar lo que tú decías, digamos que vamos en sintonía y hay un sistema liberal que está montado desde hace tiempo que nos dice que es el ejercicio racional, individual y ojalá si es hombre blanco y adinerado. No, no va a decirle a un señor en el Transmilenio, señor, ¿será que le puede ser? Para eso están así azul, o sea que si nada más hay dos sillas azules están ocupadas, no puede ser pues. Claro, pensar en colectivo, pensar en movimiento es... Puedan que me vayan a limpiar.
Yo, sí, porque estoy en un territorio ajeno, pero yo he tenido la oportunidad de vivir y estar en otras ciudades y eso. Pues lo del Transmilenio se ve exacto como total. Barranquilla, Medellín y Cali son ciudades digamos, no, y es evidente, o sea, digamos que no te contes que eso, o sea, eso es evidente. Se llama cultura ciudadana, pero en todo el mundo la predicamos, pero la a mí me llega la de Bogotá, lo que pasa es que a Bogotá llega gente de todo el país, de todo, sí, pero de todas partes. Pero es que mira lo que pasa, es la ciudad capital. Voy a dar la palabra. Escuchemos. ¿Les parece? ¿No le parece si doy la palabra? Claro. Muy bien. Les comento que a mí me pasó, iba yo con una amiga pues de más edad, pero yo iba enferma, entonces había una chica sentada en las sillas azules y le pedí el puesto y dijo, pero eso es para los de la tercera edad. Le digo, es que como no me ve las canas porque tengo el pelo pintado, entonces no, y no me dio el puesto. Sí, digamos que, no sé, o sea, digamos que esto sí, miren, mujeres y hombres, esto no es de regionalismo, ¿no? Digamos que esto hace parte de una cultura que se arraiga más en algunos lugares. Digamos, evidentemente Bogotá es como un lugar de todos y de todas, pero de nadie, ¿no? Entonces como que el sentido de pertenencia no se tiene, pero también hay algo muy bacano que tú dices que es más allá de la pertenencia, que es siempre el discurso que le sacan a uno, y es no pensarse en colectivo, ¿cierto? No pensarse en combo, ¿cierto? No pensarse en términos solidarios, ¿cierto? Y sororos del asunto. Entonces la sororidad es algo que tratamos las feministas y a veces también nos queda difícil, porque es que pensarse uno, en que pensarse una respecto al otro, la otra, no es sencillo, porque nos han montado en un sistema donde dice usted trabaja, usted estudia, trabaja, se casa, porque usted. Yo. Sí, y ya, soy la. Claro, pero usted nunca piensa en que le está apostando a la construcción de nación, ¿cierto? A usted le enseñan un himno, pero no tiene ni idea de qué dice. Usted le muestra un mapa, pero probablemente nunca va a conocer el territorio porque no lo va a poder andar por el conflicto armado y porque no tiene plata. Porque al decir acá el conflicto armado tampoco tiene plata, ¿y cómo va a salir? Entonces, digamos que nunca nos enseñan a construir sociedad en colectivo. Y hacerlo es bacano, pero entonces digamos que encontrarle el gusto cuando uno ya trabaja en las localidades y uno ya empieza entonces a generar esos lazos y afectos, y esto, entonces hoy por ejemplo tengo parche hoy porque tengo festival étnico hasta las 2 de la mañana y uno, ay sí, pero voy a llevar también a mi mamá y nada, porque es que ya está la gente con la que camello, pero bacano generar esas redes también, porque no soy una en el trabajo y soy otra en mi casa, sino que se empiezan a hacer otro tipo de dinámicas. Eso no, como que no nos atraviesa todavía, ¿cierto? Y entonces, lo que tú dices, la educación, pero entonces la educación desde todos los escenarios, la educación popular, no solamente la educación pensada en términos del escenario académico, ¿cierto? Desde la escuela, la universidad, sino pensarnos en que nos educamos todo el tiempo. O sea, este tipo de cosas que bacán se la paga obviamente la Dirección de Derechos Humanos, pero así uno también, o sea, así FEN también la hemos hecho al gratín, o sea, la hemos hecho gratis, entonces que donde nos den un espacio y nos permitan convocar gente, pues allá llegamos. Porque es que esto es lo que construye colectivo, este tipo de procesos. O sea, bacano que, por ejemplo, tú puedes decir que no van a echar, no te van a hinchar porque es que estamos construyendo, ¿sí? Y lo mismo acá, entonces sí, porque estamos, sí, no, pero justamente eso, pero estamos no, pero que es bacano, o sea, porque es que así se construye y así se reconoce el territorio. Y yo tengo que reconocer que Bogotá es supremamente fría. No por el frío de ayer, porque realmente somos indiferentes. La indiferencia nos mata. La indiferencia a todo, la indiferencia a la guerra, la indiferencia a la violencia de género, la indiferencia a la discriminación, Eso me importa, no me toca a mí. No, me gusta que interactuemos, o sea, estamos todos hablando, pero... Yo pienso que es cuestión de, más que de educación y de cultura, yo pienso que es cuestión de conciencia, porque es tener la conciencia, por ejemplo, de que a ti te den malas vueltas y tú digas, oiga, me dio malas vueltas. Es cuestión de conciencia de que tú estés sentada en una silla y ves una viejita parada y le des la silla, o es cuestión de conciencia de que un alcalde de una ciudad se robe plata sabiendo que ese es el presupuesto destinado para las personas pobres. Es cuestión de conciencia. Se hace educando. Digamos que la educación no es una herramienta. Sí, pero me refiero a algo como tan... Ay, perdón, es que sí, me avisan cuando... Sí. Nosotros estamos dando
estaba hablando la compañera y me recojo mucho en lo que dice. Somos individualistas, que sí, como yo bien, como esta noche no me importa si ella no. Yo pienso que todo vale eso y bastante pienso que la educación. Sí, y todos los tipos de educación. Acá, pero les voy a pedir así que seamos para poder avanzar. Yo creo que no es que somos individualistas, nos han hecho individualistas. Desde la misma formación de los sistemas de propiedad privada, pues hablemos concretamente, porque el feudalismo ya pasó y no lo podemos vivir concretamente el sistema capitalista y el neoliberalismo nos hace de una forma tan terriblemente competitiva e individualista que eso ha venido a conformar el sujeto, porque es que las mismas necesidades del capital hacen que nos conforme como sujetos para. Entonces ese es el esquema que hay que romper. Resumiendo, nos hemos deshumanizado. Sí. Por eso es que lo queremos. Yo creo que no nos hemos humanizado. Hemos vuelto prácticos, insensibles. A ver, por favor escuchemos. Yo personalmente tengo un caso en el grupo de adulto mayor, una abuelita que llegó allá, me invitó a su casa, ella y sorpresa cuando llegó y le encuentro sus 4 hijos mayores de edad, los 4 en silla de ruedas. Uno anda con sonda, otro ya está torcido, otro ya está así, en un estado terrible. Fue la alcaldía, miró desde el año pasado, estoy esperando que me den la mano. Yo, como estaban diciendo, uno se apersona, yo me metí entre los zapatos de ella y dije, yo tengo que hacer algo. Me puse en el barrio, a uno por uno le fui diciendo, y sin mentirle, madre, mire, llegaron la mayoría con sus mercados para diciembre, aún les están ayudando, pero necesitamos la ayuda de la alcaldía. ¿Con qué? Del Estado, que la ayuden a ella, porque lo que su merced dice, ella verifica, le están quitando sus derechos a ella. Ella anda, para yo sacarla me toca, yo no puede salir, yo voy a que ahí no es cuestión de ayuda, sino de no, o sea, digamos que le corresponde, o sea, le obliga en esos casos al Estado, pero no lo hago. Yo hablé y todo, nadie me ha llegado. Digamos que, bueno, ahí hay otra ruta. Bueno, doloroso, yo creo que yo pienso que en estos casos es importante también el trabajo que hacemos nosotros de las organizaciones. Si nos organizamos, pues aquellas personas que tienen ese poder y esas características de liderazgo, cuando nos organizamos y respaldamos un colectivo, nosotros irrumpimos en alcaldías, en todas las entidades y nos tienen que responder. Porque es que agrupados somos más que uno solo pidiendo puerta a puerta. Claro, digamos que es justamente eso. O sea, es cuestión de saber organizarnos. Digamos que no es sencillo, más en un país donde se ha desaparecido a las disidencias políticas, donde si tú no sigues la corriente de los que están en el ejercicio del poder, puede ser víctima de actos de tortura, de desaparición, ¿cierto? O sea, digamos que eso, uno entiende que el tema de la oposición política y que el tema también de la organización política desde la base ha sido disminuido, ¿cierto? Y ha sido disminuida porque el Estado, lastimosamente, en Colombia ha sido un Estado que ha estado, ahí sí que ha estado de la mano, no de la ciudadanía, sino de los intereses de los poderes particulares, ya sean, ¿cierto?, paramilitares, ya sean multinacionales, ya sea la élite colombiana, ¿cierto? Digamos que hay un proceso distinto en el Estado, de ahí que el movimiento social sea fundamental. Yo voy a trabajar el tema del movimiento social, yo creo que en 2 sesiones vamos a trabajar movimientos sociales, ¿no? Entonces digamos que vamos a ver cuál es la fuerza realmente que tenemos como colectivo y cuáles son esas experiencias que se han podido desarrollar y que nos enseñan, obviamente también con muchas tragedias y con muchos problemas de seguridad, pero pues que nos permiten reconocer que es la única fuerza que tenemos, ¿cierto? O sea, digamos que suena así muy, pero pues es que si estamos unidos no seremos vencidos, ¿no? O sea, digamos que realmente es la única manera, o sea, si nos respaldamos en un colectivo, o sea, solas es más difícil. Si nos respaldamos entonces en combo es mucho más fácil. Hemos venido hablando de los derechos humanos. Los derechos humanos, digamos que conceptualmente hay muchas vertientes, ¿no? Y hay mucho debate, sobre todo, digamos, con las personas, digamos, que somos de izquierda y que reconocemos que los derechos humanos históricamente nacen de una corriente ideológica liberal, ¿cierto?, en un marco capitalista como concepto, pero como movimiento social sí responde a una serie de luchas y reivindicaciones que han hecho
tanto personas independientes como colectivos, ¿cierto? Algunas personas que han llegado a espacios de poder y que han empezado a reivindicar el tema de la dignidad humana por encima del tema del capital, por encima de los intereses económicos y particulares de una élite, ¿cierto? Que por mantenerse en un estado de poder, pues utiliza el resto y utiliza la base, ¿cierto? Digamos que los derechos humanos, alguien hace como unos, no sé, un mes, pues cuando ya uno está en el camello, entonces ya los derechos humanos tienen que convertir en verdades, ¿no? Entonces, si uno habla en un foro de derechos humanos, bueno, pero vamos a hacer una agenda y esa agenda donde nos la vamos a pelear, y pues yo sí estoy dentro de la alcaldía, pero eso no me coarta mi derecho a la participación, ni también a ser muy autónoma y muy crítica en el asunto. Entonces uno les dice como, bueno, pero ¿cómo vamos a montar el foro de los derechos humanos? Entonces me habla así un chico, me dice, no, pero es que compañera, hay que partir, que es que todo está montado sobre los principios neoliberales. Y yo le dije, bueno, parcero, ¿y si le ha ocurrido alguna otra cosa? O sea, sentémonos acá. O sea, para mí en este momento, sí, y yo me lo voy pensando todo el tiempo, que pues no solamente soy activista, sino que también soy académica. Entonces uno como académica, entonces se va también, está entre el activismo y la cosa, entonces uno todos los días se levanta y cómo solucionar esta mierda y cómo poner a funcionar todas estas ideas que repito en los talleres, pero que estoy haciendo. Y entonces en mi cotidianidad, en mi trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago? Y como defensora de derechos humanos, ¿cómo hago? Yo le dije, ¿y se le ha ocurrido otra cosa? O sea, ahí quedó. Nada. Entonces le dije, mientras se nos ocurre, porque no es que no se nos vaya a ocurrir, yo espero que sí, realmente sería como algo, ¿cierto? Entonces utilicemos lo que hay, ¿cierto? Quitémosle toda esa lagartería liberal y trabajemos sobre la dignidad humana. O sea, hablemos de la dignidad humana. O sea, llámenlo derecho, llámenlo como quieran, pero hablemos de garantizarle efectivamente el acceso a los servicios en términos de calidad humana a las personas del territorio. Punto. ¿Cierto? En términos de salud, de educación, de trabajo, de recreación, de seguridad. ¿Cómo hacer entonces? Digamos que sí, es evidente y es bacano hacer la reflexión. Los derechos humanos nacen en un contexto en el que hasta ahora el Estado moderno se estaba consolidando, donde el capitalismo está así en su nacimiento y en su florecimiento, donde nos mantienen con una visión individual, egoísta, ¿cierto? Poco crítica. Pero que si somos conscientes de eso, desvolteamos el pastel y el discurso lo convertimos en acción de resistencia. Eso es distinto, ¿cierto? Porque si yo me voy a quedar acá a decirles a ustedes, los derechos humanos son ciertos. No, los derechos humanos son acciones. Aquí porque nos toca ver, yo te doy la palabra, aquí porque nos toca verlo, pues sí, tenemos que saber de dónde viene, cómo fue el asunto, cómo se ha generado y en qué vamos. Porque pues aquí estamos escribiendo historia. Y estamos escribiendo historia porque además, bueno, también hay otros debates así intelectuales de que porque es primera generación, porque es una generación, así que lo vamos a ver. Pero más allá de eso, ¿cierto? Digamos que más allá de eso es realmente en términos de derechos humanos, o sea, ¿qué tengo que saber de derechos humanos? ¿Cierto? ¿Qué tengo que reconocer también de esas luchas históricas de los derechos humanos? Para poder entonces empezar a montar ese tipo, ¿cierto? No solo de carretos, sino de acciones, pero sustentadas. Es también conocer, es importante conocer la historia, allá y acá. Pues, bueno, como tal, los derechos humanos sí nacen como con esa construcción ahorita, pero después se da la segunda generación de los derechos humanos, donde ya se empieza a hablar más como los derechos colectivos, sí. Entonces los derechos sociales y eso que entra con una reconceptualización marxista. Sí. Y pues ya se empieza a pensar los derechos humanos de otros. Ya vamos para allá, ¿no? Sí, ya vamos allá. Pero no, igual es bien porque estamos conectados, es decir, sí es bacano reconocer, yo como profe de historia siento que no puedo echar un carreto sin remitirme a la historia, porque es que reconociendo cuáles han sido los procesos sociales, culturales, políticos y económicos, voy a entender por qué, o sea, por qué este Icopor es así, por qué entonces tenemos esto, por qué entonces hay esto, sí, o sea, es decir, todos somos historia, o sea, no estoy peinada de esta manera porque no, ni estoy vestida así porque no, o sea, todo es historia, estamos construyendo historia y somos sujetas y sujetos históricos, ¿cierto? Y en esa medida entonces todo lo que tengamos en este momento es sujeto de ser criticado porque hace parte de una construcción histórica, pero tengo que conocerlo para poder criticar. Si no, pues ¿cómo voy a hacer? A mí me parece como hipótesis que la falencia, digamos, las debilidades en términos de derechos humanos puede estar
puede estar ligado a poco desarrollo económico, pero en un sentido de desarrollo del sector solidario. Si el sector solidario lograse beneficiarse, digamos, por legislaciones ante el Senado, consejos o asambleas de recursos de responsabilidad social, entre otras figuras, con exenciones tributarias para el sector, digamos, financiero o manufacturero, entre otros sectores, entonces tendría más recursos de aplicabilidad, digamos, a mayor incidencia de seguridad social, de salud y empleo, pero manejado a través de este sector y a la vez fortalecer. Entonces, digamos que vamos a arrancar con la parte histórica y llegamos a la parte como contemporánea ya nuestra, ¿no? Dijeron que venían aquí como otros proyectos, esperemos a ver si es que está cantando la de panas. No. Digamos que el tema de los derechos humanos, digamos, me gusta como que nos vayamos de patracito en la historia. Y es que el nacimiento de lo que hoy uno llama el Estado, ¿no? O sea, el Estado, ¿cierto? Y que supuestamente se pondera como un Estado social de derecho, ¿cierto? Y que es un supuesto Estado moderno, ¿cierto? Que tiene unas características bien particulares, nos remonta al siglo XVI. En términos históricos no estamos lejos. Lo que pasa es que como, pues es decir, nuestras vidas pasan en 24 horas, y son semanas, y son años, ¿no? Ok. Pensamos que ha pasado, que son muchos los siglos, ¿cierto? Pero cuando a uno la vayan a mirar en términos de la historia, le van a decir, eso fue por allá en el siglo XIX, XX o XX, XXI. Es decir, cuando uno habla de la historia, habla así, eso fue por allá entre el 15 y el 16, como si fuera entre marzo y abril, ¿cierto? Pero pues si cuando uno mira, pues son cuántas generaciones pasaron en 200 años, cuántos procesos se dieron durante esos 200 años. Y más ahora con todo el tema de la información, ¿cierto? Que todo se vuelve como tan convulsionado en términos de que conozco lo que está pasando en Irak, pero también conozco lo que pasa en Venezuela, y si hubo humo blanco, humo negro, y sí, ¿cierto? Entonces estoy todo el tiempo pendiente de lo que sucede y pues digamos que el tiempo también se ha transformado un poco. Sin embargo, pensando en términos históricos, la conformación de lo que se llama en este momento Estado moderno no lleva mucho. Realmente estamos hablando del siglo XV y el siglo XVI, cuando ya el feudalismo del que tú hablabas, la edad media europea, que digamos que no conocemos sino esa historia y no sabemos qué pasó en África, no sabemos qué pasó en Asia, y mientras tanto nosotros aquí que, ¿cierto? Digamos que por lo menos haciendo una línea del tiempo, basándonos en la edad media europea, que es donde se empieza a desarrollar esta idea de Estado que tenemos ahora. Y los derechos humanos se empiezan a enmarcar en ese proceso, y es, eso lo trabajamos ahorita. Hay un 18, pero es que ya vamos. Para el siglo XVI, no sé si de pronto ustedes algunos han leído a Hobbes, Thomas Hobbes, ¿cierto? Entonces que nos habla de que el Estado se tiene que conformar como un gran leviatán, es decir, como un gran monstruo. Y pensando en ese Estado que tiene que empezar a concentrar el poder, porque en la Edad Media en Europa habían muchos feudos, muchos reyes, y tenían su poder, su pequeño poder en esos lugares, en esos territorios, ¿cierto? Pero pues no tenían un poder muy concentrado, ni siquiera la iglesia. Digamos que la iglesia con todo era el ultrapoder, ¿cierto? Porque entonces desde Roma, sin embargo, cuando llega Martín Lutero, pero también cuando llega Enrique VIII, y pues digamos que desgrega la iglesia y empieza también todo el tema de la iglesia protestante anglicana en Inglaterra, empieza a haber una diferenciación. Entonces Europa realmente era una colcha de muchos retazos, de muchos feudos, y pensarse un Estado que lograra agrupar todas esas fuerzas que estuvieran, ¿cierto? O por lo menos varios estados que empezaron a agrupar todos esos poderes, digamos que se convirtió en una prioridad. Y se convierte en una prioridad, ¿por qué? Porque hay un ejercicio también de capitalismo que empieza a generarse en esas pequeñas aldeas, que se convierten luego en pequeños burgos, de ahí los burgueses, luego en ciudades, ¿cierto? Y en ciudades también empiezan a jalonar, no solamente el proceso económico, también empiezan a jalonar procesos políticos. Y es muy importante, para esa época hay una clase social que empieza a reivindicar todo un poder, que son estos burgueses, estos comerciantes que luego se convierten en industria, sí,
pero pasan del comercio a la producción, ¿cierto? Entonces se dan cuenta que no solamente comerciar les genera ganancias, sino que producir directamente y comerciar les genera más, ¿no? Entonces de ahí que estos burgos, ¿cierto?, se empiezan a desarrollar como focos pequeños de comercio y de producción, donde la artesanía deja de tener como esa relevancia y el sistema a través de las máquinas, del desarrollo de la revolución industrial, es una serie de cosas. No voy a hacer una clase aquí tan general porque nos quedaríamos hablando del desarrollo industrial y el renacimiento, ¿no? Pero entonces digamos que sí es una época en que tanto las ideas como la tecnología y el tema político empieza a convulsionarse, y en esa convulsión hay unos actores que empiezan a tener importancia, ¿cierto?, con base en el poder económico y político, ¿cierto? También flaquea, que la iglesia flaquea, ¿cierto? La iglesia empieza a flaquear porque pues son las que tienen un poder no solamente religioso, sabemos que es un poder político y un poder económico, porque como siempre la tierra ha sido uno de los grandes poderes, ¿cierto? No es gratuito ahorita que todos estos papas estén diciendo tantas cosas, y a pesar de que no quieran que se salga tanta vaina, sabe uno que hay un problema con el lavado de activos del Banco del Vaticano, ¿cierto? O sea, los bancos eran de ellos. Claro, claro. Entonces sabemos que hay un poder económico, político y religioso muy fuerte que se convulsiona a finales del siglo XV y XVI. Y entonces hay una gente que empieza a echarse así como al carreto y empieza a decir, es que necesitamos un Estado más sólido, o sea, una organización social más estructurada, que sea liderada por una sola persona y no por muchos. Y entonces digamos que entra la idea del Estado absolutista. No sé si ustedes por allá, nos vayamos allá, las personas que ya hemos visto hace mucho tiempo en nuestras instituciones educativas del Estado absolutista, entonces veíamos que era un rey, ¿cierto?, bañado así con su manta divina, que tenía un poder absoluto, digamos que sobre el territorio, sobre los ejércitos, ¿cierto? Y empiezan a consolidarse estos territorios con un sistema social, político y económico mucho más estable que en la Edad Media. Sin embargo, como decía Hobbes, ¿no? Entonces Hobbes decía, Thomas Hobbes, que fue un pensador también como de la época de 1630 y algo, decía que frente a ese gran poder, ¿no? O sea, se instituye un gran poder, pues también tiene que haber una serie como de seguimientos y controles. Él no lo pone mucho, él simplemente los enumera, porque él dice que la paz, bueno, aquí hay un concepto que también quiero que lo toquemos, o sea, no podemos pensar la paz por la paz, es que esa idea de la paz ya la tocó Hobbes, y por eso nos trajo un estado así súper opresor y absolutista, porque entonces lo primordial era la seguridad y la paz. ¿Se les parece alguna especie de...? Entonces, ¿qué pareció esta coincidencia? Sí, digamos que, no, pero de verdad, digamos que es un discurso, o sea, cuando uno se va a la historia, uno dice, pero no se estaba inventando nada nuevo, se inventó lo de los huevitos, pero no se inventó lo de la seguridad y la paz, ¿cierto? Entonces, cuando uno revisa, ¿cierto?, que en la conformación del Estado surge como un aglutinamiento de poderes, pero frente a esa cantidad de poderes hay un ser humano que queda desprovisto de libertades y desprovisto de seguridad frente a ese gran monstruo. Entonces, y lo vemos todavía, es decir, sabemos, por ejemplo, que digamos en Colombia el ejercicio que tienen las Fuerzas Armadas sobre el tema de derechos humanos es terrible, ¿cierto? Y entonces uno tiene la posibilidad de estar siempre expuesto a los excesos de la fuerza por parte de la policía o del ejército, ¿cierto? Pasa, o sea, Del ESMAD. Sí, del ESMAD, por ejemplo, no, de los policías del CAI. O sea, no sé si es que a mí me pasa mucho, pero me la paso seguido. Entonces, porque tienen la detección. Entonces, ¿por qué no? Porque es que no puedo ver el exceso de violencia de un policía respecto a un ciudadano o ciudadana. Entonces, malditas gentes, otra vez a grabar. O sea, porque entonces hay un abuso por parte de las fuerzas del Estado respecto a ese ciudadano o ciudadana corriente, ¿cierto? Que no tienen el mismo acceso a ese poder, ¿no? Entonces, Weber nos dice, un teórico también, nos dice que que el Estado tiene que tener el uso de la fuerza, uso legítimo de la fuerza. Y ese uso legítimo de la fuerza pues lo hace un poder muy grande, porque no solamente el económico, el político, sino también el uso de la fuerza armada. Y es legítimo y es legal. Es decir, la gente lo reconoce legítimo y es legal porque hay una serie de normas que dicen que así es posible. Claro, entonces sí, digamos que yo creo que Maquiavelo era como más condescendiente que Hobbes, pero sí, porque por lo menos, bueno, ahí está en la época de dividir los poderes. Entonces digamos que en ese proceso también entran otros teóricos a decir que hay que dividir los poderes, ¿no? Pero hasta ahí, digamos que vamos hasta ahí.
Entonces, porque hay un poder muy fuerte, yo creo que todos, no sé si conocemos y reconocemos el tema de la Revolución Francesa, ¿cierto? Como y la Revolución estadounidense, que en realidad fue primera que la Revolución Francesa, creo que la estadounidense fue en 1786, no, 76, 1776, y la francesa fue en 1789. En la época de la Revolución Francesa, digamos que de las revoluciones burguesas, en la cual está la Revolución estadounidense y la Revolución francesa, ¿no? Digamos que se enmarcan en toda esta onda cultural de la Ilustración, en la cual, y les decía a ustedes, que se empieza a reivindicar la figura del ser humano por encima de la divinidad, porque pues hasta ese momento estaba el tema de Dios. Sí. No, sí, también tengo problemas de tensión. Yo entiendo cuando la gente se dispersa porque aquí algo y ya me pierdo. Entonces, sí, estábamos en el teocentrismo. Entonces, que pasamos del teocentrismo, ¿cierto? Pasamos entonces a pensarnos el ser humano como el centro del desarrollo de la sociedad. Entonces, de ahí que también el tema, que sea el individualismo una resistencia en su momento. Digamos que hay que ver que los hombres y las mujeres también han resistido dependiendo de sus contextos. Entonces, alguien puede resistir pidiendo la individualidad y pidiendo la reivindicación de su ser humano y de su yo. Cuando había un momento en el que los reyes, el ejército, digamos que eran otras dimensiones los que generaban poder y no el ser humano en sí mismo. Y no el ser humano como pintor, no el ser humano como poeta, no el ser humano ni siquiera como campesino. Digamos que era solamente en torno y lo que significaba para mantener el feudo y para mantener toda esa estructura religiosa que estaba montada en la Edad Media. Y pues sabíamos toda la idea del territorio, de la idea que teníamos de la tierra, pues la tierra plana todavía en Europa, ¿cierto? Durante la Edad Media, de pensar que quien estuviese diciendo lo contrario estaba siendo hereje y que por esa razón iba a ser condenado. Entonces, aunque hay la Edad Media se quiere ver como una edad oscura, pues no lo fue realmente, porque hubo mucha producción intelectual desde la resistencia, y a veces la resistencia estaba desde el mismo espacio de la religión. Sabemos que muchos de los que podían leer estaban vinculados a las órdenes religiosas. Entonces, digamos que en esa medida la resistencia también nace, digamos que en estos espacios donde uno pensaría que no. Digamos, uno conoce, trayéndolo al contemporáneo, está la teología de la liberación, que son, digamos, sacerdotes que le han camellado mucho al tema. Digamos que es una visión muy reivindicatoria de lo colectivo, desde la izquierda también, desde el proceso y el tamaño social que tienen ellos como líderes y lideresas también, ¿no? Así, de esa misma manera, teníamos en el medioevo, ¿no? Entonces, digamos que esos procesos no se dieron espontáneamente, o sea, alguien un día se levantó y dijo, o sea, no, realmente creo que son procesos, y es para entender un poco también, digamos que así como el individualismo y el capitalismo en un momento, digamos que sirve para cuestionar toda la estructura de una sociedad feudal, en este momento es la que estamos cuestionando, ¿no? Entonces, digamos que siempre, o sea, el tema de la conformidad y de la no conformidad, de buscar la libertad del ser humano, es lo que nos lleva a resistir a los sistemas que están montados. Entonces, está el sistema feudal y se resiste ante él. ¿Y se resiste a través de qué? De discursos culturales, como pasa ahora. Entonces sabemos que el tema del activismo es muy fuerte ahora, es arte, pero activista, y en esa época también, digamos que se puede hablar del Renacimiento como un activismo. Entonces se reivindican otros valores distintos. En esa reivindicación de los valores de los derechos humanos de las personas, se confronta la religión, un poder sumamente poderoso, se confronta también el poder de un rey, también sumamente poderoso, y se da en un contexto, se da un caldo de cultivos muy bacano. ¿Por qué? El tema del hambre en el medioevo era un problema difícil de afrontar, ¿cierto? Entonces sabíamos que había muchos campesinos expuestos a que se hacía mucho sol, entonces se quemaban sus cultivos y hasta ahí llegaban y no tenían que comer, ¿cierto? Y el tema de vender no les era como tan práctico como ahora, igual dentro de todos, así tenemos paros cafeteros y tenemos unos campesinos que están peleando por sus derechos. En la Edad Media la cuestión era mucho más delicada, digamos que no había agrupaciones, no había colectividades y las hambrunas eran brutales, además de un desperdicio
por parte de los reyes, ¿cierto? Las personas que estaban en la aristocracia, de lo que tenían como para su servicio. Ustedes no sé si han visto la película esta de Antonieta, María Antonieta, ¿cierto? Que muestran ese momento justo en el que ella llega de 16 años a ser reina, entonces lo calcule 16 años a ser reina también, pues una adolescente que quería comprarse pues muchas cosas, que no era consciente realmente de el puesto político y la responsabilidad social que tenían ellos frente a un mundo de gente que les adoraba. Entonces en realidad eran dos adolescentes gobernando uno de los estados más poderosos, gobernando, es decir, siendo títeres de otros que sí gobernaban a través de ellos, pero pues con todo lo que implica tener un país a los 16 o 18 años. Hay unos desmanes, ¿cierto?, en la manera en cómo empiezan a hacer uso del recurso público, no están atentos de las hambrunas que están sufriendo en ese momento toda la población, realmente mueren de hambre y de frío en los inviernos, pues de manera así como generalizada mucha gente, y en ese como meollo del asunto, o sea, cuando la gente aguanta, yo no sé, bueno, aquí en este país lo explicaría, cuando la gente aguanta, no, pero es que en este país, digamos que con todo y el campo permite tener un tema, no hay soberanía alimentaria, obviamente, ni seguridad alimentaria, pero digamos que sí hay una subsistencia mínima para una buena parte, ¿cierto? O sea, digamos que con todo y el territorio da tantas cosas que le permite subsistir a una buena parte de la sociedad. En esa época no. Y el tema de morirse de hambre era evidente, o sea, me muero de hambre. Llegar vivo a los 5 años era toda una odisea. El tema de la salubridad también hacía parte entonces de todas esas dramas existenciales, pues el agua potable, pues yo creo que las películas que son un poco más fidedignas nos hablan de que se convive con las ratas, ¿cierto? Digamos que yéndonos como unos 300 años atrás estuvo la peste bubónica, ¿cierto? También se llama la peste negra, que era transmitida por ratas, y pues que las ratas hacían parte de la cotidianidad, o sea, hacían parte de las ciudades, el alcantarillado pues no era subterráneo, sino que era completamente externo, y todo eso empezaba a desmejorar la calidad de vida. Se ha sumado eso a unas temperaturas inclementes, ahí sí realmente inclementes, o sea, no un calorcito el mediodía no, sino temperaturas que podrían dañar el tema de la salud, hacen que se convierta en un caldo de cultivos apto para la inconformidad social. Sin embargo, estas revoluciones no fueron del pueblo y para el pueblo, no. Realmente había un sector de la sociedad que le beneficiaba mucho. ¿Y a quién le beneficiaba? ¿A quiénes? A los burgueses. Resulta que los reyes estaban en el poder, viviendo de la nada, viviendo los impuestos de todo el mundo. ¿Pero quién pagaba más impuestos? Los burgueses, claro, los burgueses tenían que pagar por sus industrias, tenían que pagar por sus propiedades, y tenían que pagar, y decían, bueno, y si pagamos tanto, si tenemos poder económico, ¿por qué carajos no tenemos poder político? ¿Y por qué tenemos que seguir obedeciendo a un rey? Entonces, que realmente el paz que nos han hecho creer que es el pueblo, o sea, es también la historia contada como así, la más romántica, no, que sí nos utilizaron, sí, es evidente, que había una inconformidad social sumamente amplia, que aguantaban mucha hambre, sí, pero el pueblo no se subleva de la manera como empieza a impulsarlo el sector burgués, porque ¿quién quería desplazar realmente del poder al rey? Pues los burgueses, que estaban empezando a tener poder económico y empezaron a reclamar poder político. ¿Pero lo podían hacer solos? No. Tenían que usar las ellos. Claro, daban carne de cañón. Y como siempre, ¿o es que acaso quién se pelea en el campo en este momento? Es que se pelea la élite. Ni de los unos ni de los otros. Son los campesinos de un lado con los campesinos del otro, o los chicos que están en las ciudades que no tienen acceso a educación o trabajo digno, y pues se van a reventar las narices, porque cuando, o sea, de verdad, cuando hemos visto que realmente alguno de los hijos de los que están en la élite estén combatiendo. No, eso, además que se van, no están. Es decir, eso no ha pasado, eso no ha cambiado. Eso de esa manera se dio en las revoluciones burguesas. Entonces sí hay una burguesía que necesita cambiar el orden establecido, sí, y lo hace. Pero lo hace también de manera muy inteligente, porque saben que los que tienen el poder económico son ellos, y no... Ay, pero regresaron casi todas.
esa reivindicación por eso, y yo entiendo que sea un poco rayador, que la reivindicación de los derechos humanos y que nace entonces la Declaración de los Derechos del Hombre, y pues sí, la sacan burgueses, que en realidad no les importaba mucho la Declaración de los Derechos Universales, no, en realidad les interesaba los del hombre. Los propios, pero los del hombre ¿qué? Los del hombre campesino que está ya arriando, tratando de mantener una familia y llevarlo. No, de ese no estábamos hablando. Entonces los derechos humanos sí nacen, digamos que en un contexto en el que los pensadores hablan de dignidad humana, pero los pensadores no son siempre los que hacen, donde se tiene que limitar un estado absolutista, ¿cierto? Donde el rey hace todo un ejercicio soberano de su poder y no le permite a esos otros nuevos ricos que empiezan a darse dentro de la sociedad a participar de esa torta. El poder es una torta que todo el mundo quiere comer, ¿cierto? Porque todavía pensamos en esa visión individual que yo quiero llegar porque yo quiero tener, porque yo y el yo, ¿cierto? Entonces no en la construcción del colectivo. Pensándonos en que en esa limitación del Estado y en esa reivindicación de los derechos, pero de un sector, y es del sector burgués. Entonces, vamos a declarar los derechos del hombre. Pues primero del hombre, ¿no? O sea, porque la mujer paga. O sea, con ese cuento también. No, es que todavía sí, pero es que yo no siento que haya cambiado mucho porque, es decir, igual sí, cuando decimos todos, decimos todas. Ajá, no, decimos, eso dicen los a la par de Olimpiada de Bush. Olimpia. Sí, ella hizo la declaración de la ciudadanía. Sí, de la ciudadanía. Pero pues allá la guillo primero. Sí, claro, igual, sí. Pero igual. Digamos que sí. Es decir, bueno. Pero eso también fue un proceso porque a partir de los se empiezan a romper las y se empieza a hacer un proceso social de reivindicación de derechos. Claro, digamos que entonces, pero ¿quiénes son esas mujeres que terminan hablando? Digamos que ahí vamos, ¿no? Entonces, son los burgueses los que empiezan a reivindicar los derechos de un personaje que es un hombre blanco, mayor de 21, propietario, ¿cierto? Con un nivel educativo más elevado que el común de la gente. Entonces, los derechos por eso también uno entiende, sí, los derechos humanos nacen en un contexto en el que no son universales, ¿cierto? En los que no defienden los derechos de todos y de todas, sino de un grupo particular. Sin embargo, se les abona que se les haya venido a la cabeza eso. Es decir, fue un primer paso. Y evidentemente, digamos que las mujeres burguesas también, que empiezan a estar, digamos que se educan al lado o digamos a la sombra de sus hermanos, esposos, hijos, compañeros o papás, ¿cierto? Empiezan también a leer textos y a tener organizaciones o pequeños centros de lectura o donde podían ir a tejer, pero también a hablar, y en esos espacios, como lo hacemos todavía, como lo estamos haciendo nosotros en nuestros tiempos, con las mujeres del territorio, con las mujeres populares, con las que uno se sienta a parchar a hacer de cualquier cosa y pues ahí mismo uno va camellando el género, ¿cierto? Eso lo empezaron a hacer ellas, pero lo empezaron a hacer como mujeres burguesas. Muchas de ellas, claro. ¿Y por qué también lo hacían? Porque es que ellas no podían heredar, es que el tema del derecho al patrimonio tampoco les era posible. Entonces también había unos intereses, es decir, no dejaban de ser burguesas por ser mujeres. Entonces también sentían que, como todavía pasa, digamos que el tema de los derechos económicos y de los derechos patrimoniales, no, así fueran burguesas y fueran educadas y estuvieran en una posición, digamos, que mejor económicamente respecto a las otras mujeres, no se les permitía esa autonomía respecto a su propiedad privada. Entonces, ellas empiezan a reivindicar. Está Olimpia de Bush, cierto, que también dice, qué pena, pero ahí dice derechos del hombre, no derechos de la mujer. También, digamos que por toda su militancia y su trabajo, termina siendo degollada, porque Robespierre degolló a todo el mundo, no queda así. O sea, baje la cabeza, era peor que esta reina de corazones. Entonces, Robespierre, que es uno de los grandes líderes de la Revolución Francesa y que termina estando en un espacio de poder, cierto, digamos que gobernando esa nueva república, termina, digamos, convirtiendo la Revolución Francesa junto a los otros en un estadio de poder y de terror, ¿no? Entonces, los derechos humanos nacen en batallas de sangre, nacen alrededor de muchas guerras, de muchas muertes, ¿cierto? Se habla de la dignidad humana, pero pues digamos que en un momento tan volátil como ese, realmente se pasa por encima de ella. La pena de muerte era, pues no sé, o sea, era normal, como lo es todavía en algunos países, ¿cierto?
Por eso pensar que la democracia y los derechos humanos nacen en un espacio de contradicción, nacen de las contradicciones. Y hasta el sol de hoy, digamos que cuando uno se pone a esculcar cuáles son los hilos de la democracia, sabe que esas contradicciones están implícitas porque desde su nacimiento se dieron. Sin embargo, es decir, en ese momento eran unas reivindicaciones para unos pocos. En últimas, esos campesinos, esos obreros o esos artesanos y artesanas que lucharon en el asunto, ¿vieron reivindicados sus derechos? No. Digamos que lastimosamente se monta otro modo de producción, el capitalismo, veníamos del feudalismo, ¿cierto? Y se monta el sistema de producción capitalista en el cual, ¿qué es lo que vendemos nosotras y nosotros? Nuestra fuerza de trabajo. ¿Cierto? Sí, lo único que en últimas nos dejan. Y entonces el tema de los derechos... Que aliena del paso. Claro, pero entonces el tema de los derechos humanos, en ese momento, se convierte en una necesidad también para los obreros, obreras y las personas que empiezan a ser parte de la industria que están haciendo. Ustedes saben que las condiciones laborales que tienen las personas que trabajan en esas fábricas que empiezan a desarrollarse son terribles. Estamos hablando de 18, 20 horas de trabajo físico, ¿cierto? En el cual no tenían un acceso a alimentación, a salud, las condiciones eran muy duras, niños, niñas, adultos mayores, mujeres en estado de embarazo, tenían que hacer parte de ese mismo ejercicio. Entonces todo el mundo estaba explotado. Campesinos y campesinas, digamos que también vivían condiciones muy duras. En última, la Revolución Francesa es una revolución burguesa, que le restablece el poder a una clase naciente, a los burgueses, desmonta, obviamente, le bajan la cabeza al rey y a la reina, pero simplemente cambian. O sea, hacen un ¿cómo se llama eso? En ajedrez, se enroca la figura. Claro, porque entonces lo que hace es bajan al rey, pero se monta inmediatamente y claro, se intenta montar un sistema distinto. Entonces se habla de la democracia, llega Montesquieu y empieza a hablar también de una manera distinta de organizar el poder y entonces hablamos de 3 poderes que todavía se mantienen, es decir, acabamos de salir de la Revolución Francesa. O sea, estamos todavía, y todavía el procurador, por ejemplo, no entiende que hay una serie, una división de los poderes, porque el poder concentrado, entonces se convierte en un leviatán, y ese leviatán es un monstruo, es que el leviatán es una metáfora de un monstruo de muchas cabezas, pero pues que nos concentra el poder, ¿cierto? Entonces no, o sea, ahí todavía, es que acabamos de salir, o sea, históricamente estábamos saliendo, nos estamos despercudiendo todavía de una serie de ideas de la premodernidad. Por eso digamos que me parece un poco loco que la posmodernidad, o sea, pensemos como la posmodernidad, ¿cuál posmodernidad? Si realmente aquí en un estado tan híbrido y una sociedad tan híbrida como la nuestra, donde tenemos todavía tanto del medioevo, donde la religión todavía tiene que atravesarnos los cuerpos y los ovarios, ¿cierto? Donde la religión todavía no es una cuestión espiritual, personal mía, sino que hace parte de todo un sistema de opresión que me dirige mi cuerpo, mi mente, mi alma, sin realmente pensar en la calidad y dignidad de cada una de las personas, porque bueno, yo no soy creyente, pero mi mamá lo es, pero así fervorosamente, pero cuántos conflictos y cuántas contradicciones ha tenido que tener ella en su vida para seguir creyendo como cree de manera tan bonita en lo que ella cree, que yo creo es en ella, realmente en la fe que tiene, porque tiene un corazón sumamente noble, pero cómo entonces tiene que confrontarse todo el tiempo con una iglesia que le ha hecho hacer y le ha hecho sentir una serie de cosas que no son, ¿cierto? Sí, que castra justamente ese desarrollo espiritual de la gente. ¿Por qué? Hace parte de un escenario de poder. Digamos que yo acá, yo soy muy respetuosa de todas las religiones. Bacano que cada quien encuentre como ese camino espiritual que hace falta, que uno el que sea, o sea, encontrarse consigo mismo, con las otras, con una iglesia, un bacano, eso me parece bien, me parece que le alimenta a uno mucho el alma, pero lo que me parece terrible es que, digamos, esos escenarios de corrupción que tenemos en la vida política, esos escenarios de ambición que tenemos en la vida económica, se trasladen a ese escenario espiritual y entonces terminemos montando una estructura que no se ha podido desbaratar. Poder pastoral. Claro, sí, entonces es un poder que en últimas es poder. O sea, ¿qué necesidad tenemos de tener el Estado más pequeño pero más rico del mundo, con más embajadas? O sea, ¿cuántas embajadas tiene el Vaticano aquí en Colombia? En cada barrio tiene una iglesia. Eso es una embajada. Y recibe no, digamos que por ser optimista, o sea, sí. Pero entonces digamos, ¿qué hacer?
y de otro lado también. Yo les digo una cosa, si pensamos en términos históricos, estamos saliendo, es decir, el poder de las estructuras que están montadas desde el medioevo no se han desmontado, se mantienen, solo que se han sofisticado. Entonces la sofisticación de los medios de dominación, ¿cierto? Entonces son maquinarias de subjetivización. ¿Por qué? Porque es que además me lo introducen, ¿cierto? Es desde acá, o sea, yo creo desde acá. Y entonces el poder, lo que debería ser un ejercicio de autonomía y de liberación personal, como el de la teología de la liberación, que pues yo no soy creyente, me parece muy bacana la apuesta, y es cómo debería ser un proceso mío que comparto en colectivo. Es que deberían desde que uno nace pues esperar a una edad para que uno decida su... Claro, todo el mundo se fuera ateo sin nadie le inculcaron una religión. Y la gente, además yo creo que hay que establecer una diferencia entre lo que es religión y lo que es espiritualidad. Yo me quedo con la espiritualidad, pero cero con las religiones. No, y la gente quiere, y si la gente quiere religiones, bien, me parece bacano, porque podemos generar colectivos, y yo conozco muchas comunidades de gente que se piensa, digamos, desde el catolicismo, desde el cristianismo, o desde todas las religiones, bacano, que se sientan así, pues tenemos derecho, ¿no? A estarnos en combo y creer lo que queramos, siempre y cuando eso no jode el resto, ¿cierto? A mí me parece bien. Porque reproduce toda la ideología. Sí, pero entonces, pero es que a lo que voy es que realmente no hemos desmontado esas estructuras de dominación medieval. Las transformamos, o sea, lo único que desmontamos fue el sistema político, ¿cierto? Pero ese sistema cultural y el sistema económico, y el económico que se transformó, se enrocó, como bien me recordabas tú, que se enroca, ¿no? Entonces pasa de uno al otro. En ese ejercicio, digamos que de dominación que se tiene, estamos todavía sustentadas hoy, o sea, digamos que nuestras vidas, nuestras familias, la sociedad que tenemos, la estructura del Estado se sostiene. Es que yo trabajo aquí con una comunidad de vida, con comunidades eclesiales de base. Entonces, igual yo siempre he tenido pues la discusión en términos de pues cómo es de la misma iglesia católica, también hay personas que no están de acuerdo obviamente con las doctrinas, pues la manera como se manejan, por ejemplo, esa donde es católica, pero por el hecho de decir, o sea, de pronto digamos, por eso mismo, o sea, no es como pensar que todas las personas que están allí por la creencia que tienen, pues como que son cerradas y entonces no van a entender, sino es como es hacer el trabajo de una comunidad y generamos como un diálogo y una conciencia crítica respecto a lo que creo. De saber que realmente que hay que respetar la dignidad de las personas y que pues, obviamente eso no sobrepasa, que si tú crees en Dios o algo así, pues no va a sobrepasar el derecho de los demás. Claro, digamos que es eso. Y es bacano, digamos, a mí me gusta mucho, digamos, encontrarme con personas que desde su religión o desde su creencia son muy críticas y todo el tiempo, porque es que esas son las personas que oxigenan esos procesos sociales, porque son procesos sociales, son procesos culturales también. Y es bacano. O sea, digamos que a mí me parece muy bien. Una vez una compañera que hacía parte de una comunidad católica y era muy pila y todo el tiempo estaba pensándose y lideraba como conversatorios dentro de su iglesia, ella muy creyente también, pero bacano que estaba todo el tiempo haciendo una conciencia de su espiritualidad y de la construcción de colectivo, porque también, o sea, digamos que no, hay lugares en el territorio donde solamente llegan colectivos religiosos y lo hacen bien, digamos, ahí también es lo único que llega, o sea, digamos que lo único humanitario que puede llegar es algo parecido a un combo religioso, el que sea, pero llegan, digamos que son procesos sociales que deben ser respetados, pero que, como dices tú, no deben ser sustentados sobre el mismo ejercicio de dominación, de patriarcado, donde sabemos que la línea es vertical y jerárquica, ¿cierto? Y que se elimina ni siquiera la individualidad, se elimina la conciencia, la identidad, sí, la autonomía. Entonces, digamos que eso todavía, y no son rezagos, porque es que sabemos que son estructuras fuertes, o sea, no son rezagos, hay los que tenemos rezagos, no son rezagos. Todavía creo que son estructuras que no se han desmontado. Con todo esto, el tema del Papa, digamos que viéndolo desde la coyuntura, haciendo el análisis de coyuntura, uno ve y uno dice, o sea, realmente que se ha desmontado y, digamos, la gente, qué conciencia tiene alrededor de eso. O sea, además una cosa es lo que dice la prensa escrita, porque sabe que la gente no lee, y otra cosa es lo que dicen los medios televisivos, ¿no? Entonces, es bacano ver nomás el manejo de los medios. O sea, cuando uno empieza a confrontarse a porque empieza a leer en algunos sitios información que les llega y empieza entonces como así, que es mentira y de dónde y de tales, y que sabemos que pues hay todo un ruido alrededor de eso, pero si yo le pregunto, yo escuchaba a las señoras
del restaurante donde voy regularmente. La conversación era, ay, si lo viste, esa cara tan linda, si parece un ángel, y ya, porque eso es lo que le vende, no, y es que eso es lo que le demuestra RCN, y pues sí, Está vendiendo. claro, pero ¿cuál es el asunto? Entonces es como decirle, oye, ¿tú has leído algo? O sea, nada, también te entrego este documentico. No sé si lo vayas a leer, pero además porque es pensar, digamos, cómo transformamos eso y decirle, bueno, si el Vaticano tiene problemas en este momento porque le ha lavado dinero a toda la mafia italiana, que es bien poderosa, es que la mafia italiana es una de las mafias más poderosas que han existido, y que es evidente, ustedes saben que el Vaticano cuando se conforma como Estado, es con Mussolini. Es que partamos de ahí. O sea, digamos que partamos, sí, pero lo que pasa es que, y como si uno no sabe quién es Mussolini, obviamente que fue uno de los de los dictadores más fuertes de la primera mitad del siglo XX, y pues que conformaron el bloque con Hitler, ¿cierto? Y con Franco. Entonces estaba la Italia fascista, y bueno, o sea, si uno no reconoce la historia, tampoco va a poder reconocer, digamos, ese tipo de procesos. ¿Tú me vas a decir? Ya que ya tocado el tema del Vaticano, que te decía que hablaba sobre la humildad y la pobreza. Si bien sabemos que los jesuitas, nosotros sabemos que él es jesuita, y que los jesuitas es la comunidad de educación más poderosa, digamos, elitista, porque por ejemplo la Universidad Javeriana, es jesuita, y todos los que sean las universidades pontificias de todo el mundo son jesuitas, obediencia total al Papa. Y los jesuitas son excluyentes, nunca verá un jesuita pobre, no lo verá nunca, porque ellos empiezan siendo seminaristas humildes, pero en el camino hay un filtro un tamiz, cuando llegan a la cúspide es un tamiz muy fuerte. Digamos que entonces eso es como una doble, se va a predicar, pero no es tal. Claro, pero digamos que no solamente es, digamos que ese es un caso, para no... Para tomar un casito. Sí, digamos para nosotros acá porque, es decir, estamos hablando de la estructura, ¿cierto? Claro, pero digamos que los jesuitas toca agradecer también el desarrollo intelectual que han hecho sobre muchos temas, porque también, es decir, acá quien los usa, obviamente, pues ellos están para qué, pues para mantener una estructura de poder, ¿cierto? Sí. O sea, y ellos se dedican a estudiar cosas que no hacen mucha gente, ¿no? Entonces, digamos que también, o sea, claro, no, digamos uno no es tan ñoña como jesuita. Si fuera doña como jesuita, estaría en otro lado, estaría produciendo otro tipo de cosas y me estaría pensando otras vainas. Pero pues es que ellos leen más que una, ¿cierto? Pero también hay condición, digamos que ellos sí saben cuál es el ejercicio del poder y de la información y del conocimiento, cosa que nosotras y ustedes deberíamos entender también y reconocer. O sea, el ejercicio de conocer, de aprender y de construir en colectivo, porque ellos construyen en colectivo, ellos construyen en colectivo, ¿sí? O sea, ellos sí saben cómo es la vuelta, mejor dicho, y les ha funcionado porque han estado en el poder durante mucho tiempo. La palabra iba allá y acá. Es que el problema de la Iglesia católica más que todo reincide en eso, en mantener esa estructura, en mantener esa dominación, esa subyugación, esa alienación del sistema, y más digamos cuando ese papa se refiere, digamos, todo el discurso que hizo de las mujeres que eran incapacitadas. Pero es que más, ¿quién se sorprende de eso? Yo decía, ¿cómo nos sorprendemos de eso? Si es evidente que ha sido el discurso. O sea, yo dejé de ir a misa porque yo dije, no, por lo menos como ya era mi mamá, que es que me iba a embarrar, es como ir a una reunión. No lo soportaba. Yo decía, pero ¿cómo hago si entonces soy mujer, soy bisexual, soy atea y soy feminista? Entonces, decía, no, pobre mi mamá, no le voy a recordar eso allá delante de... Porque entonces, ¿cómo hago? O sea, ¿cómo hago? ¿Cierto? Entonces decía, no puedo porque es que su discurso es completamente excluyente, discriminatorio, es inconsecuente, porque entonces hablan del amor por un lado, pero el odio que generan a partir de todos los comentarios, pero no solamente la católica, digamos que todas las que están sustentadas sobre el mismo orden judeocristiano mandan el mismo asunto, ¿cierto? Pero yo también, pero yo también le pregunto al Che también era homofóbico. Entonces digamos que es que una vaina cultural, ¿cierto? El Che también era homofóbico. El Che, y yo le respeto y lo respeto, es obvio, pero era homofóbico, o sea, qué paila, a mí me lo sacaba el llavero. O sea, entonces, ¿cómo realmente entender que la cultura
Es que la cuestión no es idealizar, o sea, yo estoy firme con la lucha de Che, pero también tengo que reconocer pues, que no era un dios y que si yo hubiera estado en su época lo hubiera tenido que combatir también por decirle, hey, o sea, yo hubiera sido de avanzada. Y el otro problema también está en la información que dan de Papa, que muestran que hay que él paga el restaurante, que él se sube con las otras papas, que no sé qué, pero no muestran, digamos, en el 86 el papel que él tuvo en la dictadura en Argentina. Claro, claro, digamos, es que justamente porque como es un sistema, ¿cierto? Va acá y allá. Aquí había, con eso del Papa y eso se presenta lo que se presentaba con los zares, ese es el culto a la personalidad y eran los padrecitos, hoy decimos, pero qué ridículo estos rusos adorando a los zares. Por ahí dentro de unos 300 años dirán qué ridículos estos, en el siglo XXI adorando al Papa, ¿no? Pero qué torpes. Pero lo que quería decir es que hay dos cosas de dos puntos opuestos y es cómo debemos apuntarle no a los reformismos, sino a las transformaciones. Pero esas transformaciones, ya sabemos, es un trabajo de autonomía, es un trabajo político, pero a mí me parece fundamental porque lo acabo de entender en un seminario y lo recomiendo que las mujeres empecemos a tratar el tema del poder con Michel Foucault, que fue uno de los que marcaba el tema. Eso si nosotros, mira, yo decía que si nos faltaba la parte política estábamos mal. Hoy digo, si nos falta la parte política, si nos falta la memoria histórica y si nos falta la concepción de las relaciones de poder, estamos re mal si no entendemos por lo menos esas tres cosas. Eso es fundamental que entendamos las relaciones de poder para ver cómo interiorizamos el poder, lo legitimamos y lo reproducimos sin darnos cuenta. Digamos que tocas un tema muy importante, son las relaciones de poder. Digamos, esas estructuras de poder se sustentan y se reproducen porque nosotras y nosotros digamos que somos condescendientes con esas relaciones de poder. Entonces, digamos que son relaciones de poder que se forman desde lo cotidiano, relaciones de poder que dejamos que se formen con el papá y la mamá en casa, pero también con el jefe o la jefa, también con el señor de la Junta de Acción Comunal y de ahí con el edil y del edil, entonces con el concejal y el concejal, porque es que él me busca un puestico, porque él me busca un voto, porque es cierto, entonces, porque mis relaciones no pueden ser horizontales con las personas que me contratan, sino que tienen que ser verticales, entonces si es una alcaldesa, entonces yo tengo que ni siquiera poder decirle, no. O sea, yo a la alcaldesa le digo, mira, no me gusta madrugártelo, o sea, yo soy noctámbula, ¿qué hago? O sea, estoy con un contrato de prestación de servicio y tengo que cumplir horarios. O sea, hay una ley que me protege y en esa medida, o sea, yo a ti te puedo cambiar hasta las 7 de la noche y estoy firme, pero a mí no me pidas que llegue a las 7 de la mañana porque estoy pedida biológicamente para eso. Pero sí, pero digamos que es eso, es cómo empezar a desmontar esas relaciones verticales. No es sencillo con nuestras parejas, con el novio, con la novia, uno dice, hey, ¿cómo hago? Entonces, el manejo del tiempo, de la propiedad sobre el cuerpo, ¿cierto? Esa cantidad de cosas que están atravesándonos la cultura que no nos permiten desmontar toda esa estructura de relaciones desiguales de poder, ¿cierto? Y que nos atraviesan en todos los escenarios. Tú ibas a decir una cosa. No, yo para complementar un poquito lo que ella decía, y era que nuestro actual papa, él digamos, vendió a todos los Qué pena. El man vendió todos los padres que estaban con la idea de la teología de la liberación. Y todas estas masacres que hicieron, porque es que para ser papa toca tener como mínimo 100 muertos encima. Entonces toca echar todo un discurso y un carrito de la igualdad. Y también es la reproducción de eso, ¿no? Como los medios de desinformación que tenemos sientan a los niños 2, 4, 3 horas, le dan toda una tarde a los niños que están en el colegio y los bombardean. ¿Pero quién los sienta? ¿Quién los sienta? Pues es que es los papás, la mamá. La reproducción de esa cultura. Porque ellos los educó el televisor y ellos creen que está bien educar con el televisor. A mí me educó el televisor, yo no sé cómo me escapé. Sí, ese es el problema. Claro, no, además porque somos, digamos, yo soy de la generación de... O sea, todo el tiempo, pero pues no sé, hay momentos donde uno hace clic y pues yo siento que hay unos momentos uno hace clic, o sea, y hay que replicar ese clic, o sea, así como hay un momento en que uno hizo clic y dejó de ver esa caja, después mirar a otros espacios. ¿Qué ibas a decir algo? Yo pienso que hay mucha confusión, digamos, y manipulación acerca de lo que es el cristianismo y la religión, en el sentido, digamos, que la iglesia manipula, digamos, los tonos espirituales, digamos, o ese respaldo que le puede dar
el Señor, el Creador, a una persona, a un colectivo, a través de una cultura del cristianismo que dice que si una persona es LGTB o un colectivo, entonces se va al infierno o tiene maldiciones o dejamos de creer. Entonces dejamos se manipula, digamos, ese respaldo, esa unión con el creador, con un derecho con una relación de poder para desinsertar, digamos, esa categoría cultural de la religión. Digamos que, pero si quieren hacemos un avancito un poquito, sí, listo, para poderlo, si no, o sea, este tema nos da para la religión, claro, sí, la religión da para darle convidar. Pero entonces digamos que, porque veníamos hablando entonces de que lo que se hace son unas transformaciones en esas relaciones de poder, ¿cierto? Entonces la Revolución Francesa empieza siendo con los derechos humanos de unos cuantos, con unas características, ellos sí tenían el enfoque diferencial marcado, pero los derechos humanos son para hombres mayores de 21 con propiedad. ¿Sí? Entonces sabían exactamente cuál era su foco de atención y así empiezan a caballar. Entonces digamos que todo el tema de los derechos ahí que se reivindica dentro de los... bueno, aquí hay un debate que se da cuando se habla de derechos humanos y es que hay muchos teóricos que porque tienen que hablar de primera, segunda, tercera generación, que eso no es apropiado, que porque pues eso es como categorizar. Digamos que más allá de categorizar, a mí me gusta es ubicarlos en términos cronológicos, para que nos permitan ver el contexto histórico en el que se da cada una de esas ondas de los derechos humanos. Entonces digamos que hay unos que les llaman oleadas de derechos humanos. Digamos que para mí es importante reconocer en qué marrulla histórica se da, para que así mismo sepamos entonces por qué carajos estamos hablando de los derechos civiles y políticos, pero porque entonces luego hablamos de los derechos económicos y sociales y luego de los derechos colectivos, ¿cierto? De tercera generación. Arrancamos digamos que con los de primera generación en ese momento de la Revolución Francesa, en ese que ya venimos charlando, donde se desmontan unos poderes y se enrocan otros. Se pelea por el derecho, en particular digamos que los derechos mínimos que son civiles y políticos, que es el derecho a la vida, a la libertad de expresión, ¿cierto? En parte digamos que como a la movilidad de pensamiento y conciencia. ¿Por qué? Si lo vemos históricamente, ¿qué reclamaban los burgueses en ese momento? Claro, pues, o sea, primero que no los mataran, igualdad, pero esa igualdad sobre todo en términos de adquisición de recursos, que ellos pudieran acceder a la propiedad privada de la misma manera como podían estar los aristócratas o el rey en su momento. También un derecho a la conciencia y a la libertad de expresión. Son una de las cosas que más movió el tema de la Revolución Francesa, que es lo que pasa también ahora. Digamos que bueno, hay muchos revolucionarios de Facebook, pero más allá de eso es porque sí hay un cruce de información y de cuando en vez despierta cosas o despierta curiosidades. En esta época poder hablar, poder imprimir libros que estaban prohibidos por la iglesia, el tema de la imprenta, ¿cierto? ¿Cómo se llama el tipo de la imprenta? Gutenberg. Es muy, no, Gutenberg, no es. Bueno, una vez, Gutenberg porque era la clase pasada. Y el tema de la religión también, de la conciencia espiritual, porque sabemos que Inglaterra, que es uno de los países capitalistas por excelencia, se monta entonces en una iglesia anglicana que le hace el padre al poder de Roma, ¿cierto? Al poder del Papa de Roma, y le dice, hey, también podemos ser iglesia porque aquí tenemos dinero. O sea, porque como aquí la cuestión es de dinero, pues también podemos tener iglesia y podemos montarla de otra manera. Entonces digamos que muchos de estos derechos que se consagran es porque históricamente están contextualizados en unas necesidades de los que estaban exigiendo esos derechos. ¿Quiénes exigían eso? Pues unos burgueses que querían estar. Obviamente, pues el derecho al voto, ¿quién lo podía ejercer? Pues los que tuvieran propiedad y los hombres. Entonces, toda la base popular, pues baila, no podían estar. Pero tampoco podían estar las mujeres porque pues ellas... que van a votar. O sea, ellas son ciudadanas de segunda, tercera categoría. No tienen la capacidad intelectual ni la autonomía para poder ejercer una cosa tan importante. Entonces digamos que aquí hay una serie de ganancias. Está el tema de la esclavitud. Yo creo que con la temática de Lincoln y toda la cosa que se ha dado desde Hollywood y se ha querido, pues se muestran varias facetas. En últimas digamos que también hay una reivindicación de algunos derechos, ¿cierto? Estados Unidos, yo pensaría que Francia, el que Francia con esa vaina del apasionamiento francés, digamos que también la vaina de eso también es cultural. O sea, digamos que en términos históricos, Estados Unidos viene de migraciones inglesas, ¿no? Sobre todo. Y pues Francia digamos que tiene una cultura distinta también.
Estados Unidos, ustedes saben que hubo una revolución gloriosa, no ustedes, perdón, que no se ponen, una revolución gloriosa en Inglaterra. Entonces, pero es que me pierdo muy fácil. Con esa revolución gloriosa en Inglaterra, digamos que es una revolución que, aunque trae muertos, no es tan rimbombante como la francesa, digamos, o no tan así altruista como la de Estados Unidos. Así más o menos, digamos que de ese corte termina siendo la de Estados Unidos. O sea, la de Estados Unidos no es una revolución que se muestre en escenarios de terror como fue la francesa, sino que se hace un poco más de producción intelectual. Y de ahí también que hayan muchos pensadores que empiezan a cambiar el tema de la esclavitud, del tema entonces de la igualdad, de la conciencia sobre el ser humano. Entonces digamos que se empiezan a reivindicar los derechos tanto en América como en Europa, dependiendo del contexto de cada una de las naciones donde se hable de esos derechos humanos, ¿cierto? Sin embargo, siguen existiendo unos grupos y unas personas invisibles. Las mujeres, los negros que están, las personas afro, negros, palenqueros, aquí en América del Sur estamos en un proceso de independencia donde surte el mismo efecto. ¿Quiénes son los que se levantan? Pues los criollos, ¿cierto? ¿Y a quién utilizan? Pues a los campesinos y a los artesanos que están en ese momento, ¿cierto? Entonces digamos que se reproduce un poco el asunto. Hay algunos que están tirando línea, pero esos que están tirando línea son los que pueden tener acceso a la educación. ¿Y quiénes tienen acceso a la educación? Pues los que tienen dinero, punto, ¿cierto? Seguimos así. Sí, digamos, no, pero ahorita hay que cambiar el asunto. Por eso la importancia de del poder para que o todos en la cama o todos en el suelo. Claro. No utilizar a otros para que otros se beneficien después. Claro, digamos que estos son los de la primera generación. Sin embargo, esas condiciones tan tenaces en las que estaban confinados los obreros y las obreras hacen que un movimiento social empiece a levantarse también. Y es ahí cuando llega toda la corriente socialista que acompaña el proceso de reivindicación de los derechos de los movimientos obreros. Entonces digamos que hay un momento histórico muy bacano, o sea que aquí eso es como el hot, porque en realidad son procesos muy profundos. Esto es como para entender el recorrido. Pero para finales del siglo XIX, y comienzos del siglo XX, el tema de la vulneración de los derechos laborales de las personas que están alimentando todo ese nuevo sistema capitalista es brutal. Entonces las muertes sistemáticas de niños y niñas explotados, de mujeres, de adultos mayores, de mal pago, o sea, si a los hombres le pagaban mal, a las mujeres le pagaban la mitad, pues calcule porque pues éramos menos. En esa medida, así como en la Revolución Francesa también hubo un caldo de cultivo, en estas segundas revoluciones, que fueron ya revoluciones socialistas, que estuvieron acompañadas de toda una creación de discurso, que nos decía la compañera que claro, o sea, Carlos Marx, o sea, para mí Marx se echó el pepazo y no lo hemos podido superar. O sea, hasta el momento estamos, o sea, digamos como, bueno, sí, ya, y bacano y bien, pero ¿y sobre eso qué construimos? ¿Y sobre eso qué pensamos? Y en nuestro contexto, porque además Marx, Latinoamérica, chitolis, o sea, él no se metió con este relajo. O sea, él no, o sea, sí, no, Latinoamérica, o sea, Marx y Latinoamérica no están cercanos, sino porque se hizo una importación del discurso. Pero más allá de que Marx se haya sentado a pensar Latinoamérica, no, se pensó Asia y se casó a pensar a África, pero no se pensó Latinoamérica. Entonces, digamos que también estamos en una deuda histórica con nuestros pueblos, y es que tal si con todos estos aportes que nos hacen desde Europa, pues nos replanteamos el asunto, pero nuestro, latinoamericano, el mismo feminismo latinoamericano, el feminismo raizar una vaina nuestra. O sea, digamos que es eso, o sea, pensarnos desde nuestro territorio, desde lo que estamos haciendo. De ahí que digamos que eso sí nos tiene ventaja a Europa, y es porque obviamente llevan más años, históricamente pues también hay que ver que llevan más años pisando esa tierra, y eso es importante también. La apropiación del territorio lleva procesos sociales, se empiezan a generar unos movimientos obreros muy fuertes, sustentados en todo un desarrollo académico y cultural que se llama pues el socialismo, ¿cierto? Digamos, esta propuesta que hace Marx desde el materialismo histórico, que es como su corriente ideológica, ¿cierto? Que nos dice que hay una lucha de clases, como nos dice, ¿tu nombre cuál es? Blanca. Entonces Blanca nos dice, evidentemente hay una lucha de clases, yo creo todavía, ¿cierto? Que hay una desigualdad en el acceso a los medios de producción, hay unos que los tienen y otros que damos fuerza de trabajo,
¿cierto? De ahí hay una diferencia sustancial y de esa fuerza de trabajo los que producen sacan su dinero, su ganancia, su plusvalía y así se mantiene esto y cada vez la sacan de diversas maneras, ¿no? Entonces cada vez se sofistican los mecanismos para poder generar esa ganancia, esa plusvalía. Sin embargo, en este momento digamos que está la presión y tan fuerte ya, digamos que además hay una vaina de acceso a educación popular por parte de algunos obreros y de las obreras que empiezan a leer. Y entonces la vaina de los pasquines, o sea, la necesidad de leer, o sea, ¿qué dice ese pasquín? O sea, dice cosas importantes sobre lo que yo, sobre lo que yo puedo pelear, a lo que tendría derecho. Entonces, digamos que también hay un deseo por aprender y hay muchos obreros y obreras que empiezan a capacitarse y en esa medida empiezan a generar también combos donde estoy ilustrado y voy a negociar. Es el nacimiento de los sindicatos también, que lastimosamente, digamos en Colombia, corruptos como todas las instituciones que montamos, o sea, pero no es una vaina o sea, no por el deber ser del sindicalismo, porque es que estamos jodidos los prestadores de servicios. ¿Quién trabaja aquí por prestación de servicios? Estamos jodidas, sigo jodidas y no nos podemos agrupar y cuando necesitamos agrupar pues ya se me acabó el contrato, entonces luego ya que soy desempleada, o sea que ya no podemos sindicalizar, o sea que, ¿cierto? Entonces, y cuando estoy empleada, o sea cuando estoy trabajando no soy empleada siquiera, no tengo una relación laboral y cumplo horario, digamos que por eso también mi reivindicación con horario, no es ganas de joder, como decirle venga, o sea, me pongo mis tiempos. Con mi jefa de alcaldesa 10 de la noche ahí trabajando y no, 8 de la mañana no, yo tengo una representación de servicios y yo me quedo hasta tarde. No te vas, me voy. No, yo sí tengo para que una alcaldesa, una chimba, de publicidad. La alcaldesa de Bosa es una chica de 26 años, muy joven. Yo a ella sí, además pues como justamente como liberada de vainas y de intentan caer muchas cosas y vainas, pero pues estamos ahí y es eso, digamos que es poder pensarnos esas relaciones laborales de otra manera, ¿cierto? Porque pues digamos, ellos y ellas hicieron un ejercicio muy fuerte. O sea, conseguir el tema de la triple jornada, entonces que podamos estudiar, descansar y trabajar, digamos que era las triple 8 que se peleaban ellos, entonces 8 de trabajo, pero 8 de estudio y 8 de descanso. O sea, es importante. Esas ganancias la logran poder sindicalizarse, poder funcionar en movimiento, poder reivindicar entonces la posibilidad de trabajar para vivir y no vivir para trabajar, ¿cierto? Que es como otra vez estamos de vuelta. Ustedes saben todo lo que es la ley 50, o sea, toda la serie de cosas, el retroceso que esa flexibilización del mercado laboral, esa etapa del capitalismo que no está por acabarse, nos lleva mucho tiempo todavía, pero pues que nos está, o sea, digamos que, sí, claro, sí, las nuevas maquilas, los call centers, entonces ven esa maquila de miércoles, uno ve, y cerebros jóvenes, y cerebros jóvenes, que es lo que más le duele a una. Y en esa contratación de call center hay un impacto, imagínense que hay incluso que lo ponen a trabajar un mes, le pagan solamente el transporte y después le dicen no. Sí, claro, hay que la capacitación. No, es que son un mes regalado, claro. No, y es que digamos, es pensar que para el siglo XIX, comienzos del siglo XX, además porque la mujer, digamos que a pesar de que no hay nada más parecido a un machista de izquierda y un machista de derecha, que todavía estamos en la lucha interna también, las mujeres entran a tener una participación muy importante, porque muchas de ellas también se educan, empiezan, digamos que está Clara Seitig, que pues que día el 8 de marzo lo conmemoramos realmente, porque, y pues yo lo celebro porque pues nenas muy pilas, realmente, en una época tan dura, donde ni siquiera podían salir solas a las calles, donde todavía lo que decía Rousseau era palabra sagrada, y no podíamos salir solas porque era demasiado voluptuosidad, no por ahí. Entonces que, o sea, podíamos enloquecer, leanse a Rousseau, es una belleza que era hablando a nosotros. Y pues Rousseau es el padre de la Revolución Francesa, entonces, pero con ese padre. Entonces, pero estas revoluciones, digamos, la revolución mexicana, digamos que es más cercana a nuestro contexto, la revolución rusa, ¿cierto? Que aunque se chocoloquea con toda pues porque hacer cuidado con lo que decías porque se puede volver realidad. Digamos que eso pasa con las revoluciones, lastimosamente no desmontamos la estructura, es decir, montamos la revolución sobre la misma estructura y eso hace que volvamos a caer en las mismas relaciones desiguales de poder. O sea, ¿cómo cambiar eso? Esa es la gran pregunta. Pero estas ganancias
se ven materializados en eso que se puede llamar segunda generación o segunda oleada, o simplemente derechos económicos, sociales, culturales y ahora ambientales, ¿no? Pero digamos que ahorita vamos a hablar de los ambientales en un ratín. Esos DECs que uno empieza, digamos, a identificar son una ganancia también de los movimientos, ¿no? Entonces, ¿por qué económicos, sociales y culturales? Porque es que entonces estamos hablando de del derecho... del derecho al trabajo, el derecho al alimento, a la educación, a la asociación, participación, a la recreación, derecho a la cultura, o sea, derecho, ya no solamente voy a pedir que me dé las 8 horas, ¿cierto? Sino que en qué voy a utilizar las siguientes 8 horas, ¿cierto? Si tengo derecho a la recreación, ¿cómo? Pero si no tengo dinero, entonces ¿cómo voy a acceder? ¿O cómo debería ser? ¿Cuántas podemos asistir a una clase de yoga, ¿cierto? Si me gano un salario mínimo. Pues nada, porque la clase de yoga vale 150 al mes y con eso pues hago el mercado. No, claro, sí. O sea, ¿cómo entonces empezamos a pensar el derecho a la soberanía alimentaria? Yo digamos que de ese tema tengo que confesarles que no conozco mucho. Hay unos compañeros y compañeras que camellan mucho el tema en Bosa. Y me parece bacano porque es pensarse el territorio, pero también es pensarse en contra de esos grandes poderes que trabajan todo el tema de los transgénicos, que trabajan todo el tema del poder del cuerpo, o sea, están cómo manipular mi cuerpo desde adentro, o sea, ya no solamente la televisión, no solamente la religión, sino con esa cantidad de cosas que nos hacen consumir, ¿cierto? Porque el consumo, señoras y señores, es el gran meollo de todo este asunto, que nos gusta tanto. Ahí sí, si hago un cafecito, pero nos gusta consumir, pero nos gusta, pero el problema no es consumir, porque tenemos obviamente que alimentarnos y tenemos que vestirnos y esas cosas por la vaina del clima, pero entonces, ¿cómo romper con esa estructura? Porque es que está ahí, y es lo que tú decías, es evidentemente el capitalismo. Haciendo resistencias. Claro, pero entonces resistimos, como decía, voy a acabar con la Coca-Cola, me van a tomar toda, decía una amiga. Entonces, no, o sea, ¿cómo resistimos ante eso, cierto? Y es bacano, digamos, que los grupos que trabajan el tema de soberanía alimentaria, el tema de creo que ayer hubo un mercado de los pueblos ahí en la plaza de Bolívar, de los campesinos, ayer sí. Y que di en Bosa, digamos que hubo uno también, yo así, sale más caro obviamente, sí, entonces, pero yo no importa, ¿cómo se llama? Listo, pues que habían entonces los productos limpios y los productos orgánicos. Entonces ya yo fui entendiendo, o sea que hay unos que aunque la semilla está contaminada, pues en el proceso es mucho más limpio, y el que sí es orgánico desde la semilla. Entonces bacano, esos son derechos, yo digo, me pregunto y les pregunto, estos derechos de la segunda generación, aunque nacen en un proceso del siglo XIX y el siglo XX, no son actuales, pues los estamos defendiendo. O sea, es decir, pensar, ¿son ganancias? Sí, son ganancias para algunos pueblos que además han tenido reversazos. Entonces si uno va a mirar, no, el derecho a la educación, vamos a salir a la mano el 21. Hay marcha de la MANE, de la Mesa Ampliada Nacional de Estudiantes, ¿cierto? ¿Y cuántos y cosas? Es decir, yo a veces digo, ya estoy más pucha, ya no estoy en la universidad, pero sigo estando convencida que es la educación la que va a generar transformaciones, ¿cierto? Y si no voy a ser mamá por decisión, pero voy a tener sobrinas, primas, primos, mi vecino, mi vecina, el novio, la novia, el que sea, tengo que participar, porque no estoy de acuerdo. O sea, listo, yo pude gozar, porque sí es un gozo, o sea, gozar de la educación pública desde siempre, o sea, el colegio público, luego, que no tenía por universidad, el SENA, entonces vamos haciendo el trampolín, luego distrital, luego Nacho y luego esa, o sea, y toda, aplicada. Y si no fuera de esa manera no estaría aquí hablándoles. Y también saliendo de un contexto bastante humilde en mi familia. Sí se puede, claro, pero pues no sé con qué chip salí yo, pero ese no sale tan seguido, porque entonces mucha gente, o no sé, pero sí siento que mi mamá sí hizo un ejercicio de empoderamiento conmigo, como con ese deseo. Ella sí aplicó bacano eso de que lo que no fui yo, hágale mamita, pero no como hágale, sino yo le apoyo. Entonces digamos que gracias a ella es como esa semilla de resistencia que tengo en la vida, y que algunas personas tenemos y podemos hacer el ejercicio. Pero así como yo tuve la posibilidad de tener educación en un contexto en el que no era posible, en el que soy la única graduada de una familia de muchos primos, ¿cierto? Que uno dice, hola, pero... Y entonces uno intenta y todo, ay, a mí me dicen nada.
sea como la prima nana, no sé qué tales, ¿cierto? Pues no es como sea como la prima nana, sino que le demos las garantías para que puedan estudiar como la prima nana. O sea, no es que tenga que hacer todo lo que tuvo que hacer una, entonces porque si además fulano no leyó tanto como leía yo, entonces ya tampoco tuvo la posibilidad. ¿Por qué? Porque no le enseñaron tampoco que la lectura era una posibilidad de acceder a otros estados. Estos, seguridad social, prestación de servicios, otra vez. O sea, ¿quién tiene salud si no pagó? Nosotros pagamos para que nos paguen, no para tener salud. ¿Sí o no? O sea, vida cultural. Yo sé que a Chávez le pueden decir cualquier cantidad, le pueden rezar misas si quieren y desde el Vaticano si es necesario. Pero ustedes saben que el acceso a la cultura que tuvo Venezuela, yo sé que hay muchas vainas y que la industria está jodida, o sea, sí, sabemos, porque las estructuras no se desmontan. Pero digamos, de eso a Colombia, o sea, es decir, de lejitos, ¿cierto? En términos culturales, el acceso a la cultura en Venezuela y a la educación es completamente distinto, es gratuito. O sea, el teatro, ¿cuánto cuesta? O sea, ¿cuánto cuesta aquí el teatro? O sea, viene el festival de teatro y no sé, si pudo, pronto fue a 2. Y por allá, claro, porque no voy a ir sola. Porque es que, pero si solamente le va a costar 50, sí, pero es que mi mamá no es, y es que mi papá, a ver si viene en el camino, a ver, o sea, ¿cómo hacerle? Porque es que somos 6, entonces multiplique, y con eso entonces, ¿qué pagamos? No pagamos los servicios del mes. Claro. Entonces, o sea, el tema cultural, estos derechos, compañeras y compañeros, o sea, esto no es carrera, esto no es historia, esto es el hoy. Y la pregunta es, ¿qué hacemos nosotras y nosotros en el día a día para luchar, resistir y garantizar en el ejercicio de corresponsabilidad con esos derechos? Si se participa, claro. Si se propone, claro. Si yo llego al Estado y no soy corrupta. Esa es la manera. Por ahí tuve la suerte, le menciono libros no para que digan, ay, esa vieja tan leída, ¿no? Que no he leído mucho. Pero mañana encontré a un señor, Henry David Thoreau, y me marcó tanto el concepto del hombre que dice que es inmoral que aceptemos las condiciones de injusticia. Porque estamos conectando, entonces sí somos inmorales cuando estamos conectando y no resistimos ante esas cosas. A mí eso me marcó tanto. Claro, es que el tema de la, o sea, digamos que la indiferencia, que no es indiferencia, o sea, es que no sé, es una vaina ahí, porque le afecta, es que yo digo le afecta, es que acaso cuando va a hacer mercado no le afecta, es que acaso cuando usted va a adquirir una casa y no puede, o sea, yo estaba pensando que con todo y ahorita uno dice, bueno, puedo tener un mejor salario y la vaina, y no puedo estudiar la maestría porque quiero pagar la cuota inicial del apartamento, entonces uno dice, pero entonces, o sea, tengo que parar mi desarrollo intelectual y pues dedicarme a ser autodidacta, bueno, sí, pero es más chévere el contacto con la gente, no, entonces para poder tener acceso a, o sea, es un sistema, y yo decía, bueno, y si eso es una que no tiene hijos ni hijas, ni que, o sea, realmente, ¿a qué? Tengo una vida muy cómoda, o sea, tengo una vida cómoda, tranquila. O sea, sí, no es una vaina de abundancia, es simplemente tranquila. Pero si ni siquiera eso, entonces, ¿cómo hace el resto de gente? O sea, ¿cómo hace el resto de gente que tiene que intentar sacar hijo, hija, la mamá, el papá, y si tiene discapacidad, si le aplicamos el enfoque diferencial, ¿no? Entonces, digamos que el pensarse los derechos humanos es llevarlos a la vida cotidiana, es entender la historia y de entender de dónde vienen, pero para saber que realmente estamos en ella. O sea, históricamente entendamos. ¿Me permiten ustedes un momentico? Si no, pues, estoy en Suba. Es más o menos como a las 12:30, pues, también por el norte. Sí, todavía yo me voy a pero así que pensar. Estaba preguntando en qué hacer. Claro, entonces digamos, es que quedamos una cosita acá. Y yo respondería una cosita que hay que hacer es a través del proceso de concienciación o concientización, romper con los dogmatismos y con todos esos imaginarios, creencias, símbolos que nos ha metido la cultura, romper con el dogmatismo, que es que eso nos friega en mantener una postura. Por eso es que yo digo que yo soy de izquierda, porque por extracción de clase tengo que ser de izquierda, pero me pongo la camiseta de independiente porque digo desde una postura independiente.
evito tal vez volverme dogmática, porque igual yo también cuestiono el socialismo de que hubo en Rusia, en Stalin, porque no se desmontaron las estructuras, era una etapa de transición y no se desmontaron esas estructuras y se reprodujo más de lo mismo. Entonces uno tiene que estar en esa alerta de que yo no vaya a estar haciendo más de lo mismo, sino... Digamos que no es sencillo ser consecuente con el discurso, no es fácil. La coherencia. La coherencia, claro, digamos que la coherencia es tan difícil. O sea, y más cuando digamos uno se monta en el carro feministas, no. Sus relaciones de pareja, sus relaciones con su familia, las relaciones en el trabajo, con sus amigas y amigos, o sea, todo tiene que pasar por el ejercicio de la razón y la conciencia y no es fácil, es decir, voy pensando, voy siendo coherente, pero voy haciendo, pero voy amando, pero voy... Sí, o sea, no es sencillo, pero digamos que, pues, es decir, la peor diligencia es la que no se hace. Entonces digamos que el asunto sí está en poder empezar a hacer transformaciones, cambios y no solamente pequeñas, sino también apostarle a las grandes. Es decir, hacer tus cambios que necesites para estar obviamente como en consecuencia con el discurso, pero también empezar a acompañar esos procesos de movilización social, esos procesos de resistencia, esos procesos de cambio de mentalidades. O sea, bacano que ustedes lleguen, a mí no me interesa, o sea, si bacanos y todas aquí podíamos salir a dar esta charla en otros espacios. O sea, que ustedes lleven ese material, yo monto las mis diapositivas y siempre las mando, porque a mí realmente, o sea, el conocimiento, este conocimiento es realmente para compartirlo, repartirlo, analizarlo, criticarlo y discutirlo, porque es la única manera, y no porque esté diciendo que ese ser, no, sino porque es una reflexión en la que digamos que hemos estado un grupo de gente que yo sé que compartimos generacionalmente y que nos va a permitir ver posibilidades de transformación en la sociedad. Sí, lo que les decía, probablemente nos vamos a morir así, de pronto con una desilusión en el pecho, decir no, pero pues quien estuvo por allá en el siglo décimo, el medioevo, pues no sé, y hizo cosas para que cambiaran, probablemente pues algún día voy a salir del medioevo, entró al capitalismo, pero bueno, o sea, es decir, el tema del desarrollo no es progresista. La memoria histórica por eso es tan fundamental. Sí, por eso arranco con la historia. Y esos cambios yo sí sé que se pueden hacer cuando uno entiende esa memoria histórica y entiende el momento, el sistema en que uno está, pero hay que develarlo, hay que desmenuzarlo. Sí, por eso a mí me parece para poder hacerlo. Pero no por las armas, por la lucha democrática. Y eso, pues las armas son peligrosas en todos los... Sí. Además que estos procesos no tanto, de pronto no se van a ver reflejados en nuestras vidas actuales, pero sí se van a ver en las generaciones de generaciones más adelante. De eso se trata. O sea, que nosotros no las vimos, pero las generaciones más Yo, bueno, digamos que... Sí, digamos. Pero digo que en el proceso, a medida que de pronto no las alcancemos a ver. De lo que dice la compañera, como los derechos hay es que vivirlos en este momento, como tratar de no esperar a que haya un cambio, un mesías, sino como yo en mi vida diaria, como en mis cosas diarias voy planeando y trabajando los derechos y cambiando. Un cambio total, no pensar por no, y es que además, a mí me gusta mucho, digamos, la teoría de los fractales, si la han escuchado, digamos, cuando uno ve esas figuritas que encaja esta con la otra, esta con la otra, con la otra y van generando estructuras, digamos, que también se articulan con otras. Es una visión como muy sistémica del asunto, o sea, funcionamos como un sistema y en esa medida si yo boto un papel, ¿cierto? Tal, o cuando voy a imprimir mando la misma carta descuidadamente 5 veces porque no se me ocurrió ser juiciosa y mirar bien el computador, no la puede embarrar una vez, si se cae unos 5 hojas, pues tampoco, ¿no? Entonces digamos que son cosas pequeñas. Diga, por ejemplo, en el trabajo con la administración, estamos pidiendo todos los procesos escaneados para no tener una duplicidad de papel en todo lado. No dice, porque uno mira esas carpetas y dice, ¿cuántos árboles hay en este archivo inoficioso? ¿Cierto? Que además trata de limpiar la corrupción, pero la limpieza de corrupción no se hace por más papel que se tenga. Entonces, o sea, son cosas elementales en términos de los derechos. Aquí vuelvo un poco y digamos que hacemos una de vuelta a esa conciencia histórica de la que tú hablas, y es que en estos derechos de la segunda generación, de los DECs, que se dan a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, ustedes saben que por más carrete y por más vaina y toda la cosa, los poderes económicos y políticos del siglo XX se dan hasta que revientan en 2 guerras mundiales, que pues además ustedes saben que es una guerra, es un impulso de la industria. O sea, favorecieron a quién, a la industria armamentista, ¿cierto? A toda la industria del hierro, de toda esa industria que se mueve pesada entre Europa y Estados Unidos. Entonces se dan 2 guerras, las cuales se mata todo el pinche pueblo que se puede haber matado. Sí. O sea, se mató
todo el mundo, pero pues, o sea, con cuidado van y le meten 2 aviones a una base militar, ¿sí o no? Entonces, y con 2 aviones a una base militar revientan a 2 poblaciones en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Entonces, o sea, el tema de los derechos humanos, evidentemente, como dicen, los tienen que cruzar por el cuerpo, si no pasa del papel simplemente a un escenario de guerra. Y un escenario de guerra que es muy, digamos que está muy en sintonía con el escenario del desarrollo industrial, porque o sea, la gelatina, ¿de dónde viene? O sea, claro, pues sí, pero entonces no, pero la gelatina viene de un proceso de encontrar alimentos que puedan llevarse almacenados a la guerra y no tengan que los enlatados. O sea, digamos que hay mucha tecnología que se ha adelantado en torno a la guerra. Es un negocio de tecnología, es un negocio. Las exportaciones, ¿cierto? El negocio del armamento es una de la economía más grande. O sea, por eso no se acaba la guerra en Colombia. Sí, por eso no se acaba entre el armamento y la coca, o sea, no, mientras ese negocio esté montado, aquí nos podemos estar despelotando la cabeza. Claro. Pero entonces, una vez se revientan, sin embargo, se revientan esas 2 guerras mundiales, Europa no le sale tan bien el negocio. O sea, lastimosamente Europa pierde en esas 2 guerras mundiales. O sea, no pierde Alemania, no pierde Francia, no, pierde Europa. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Estados Unidos. Gana Estados Unidos. Porque es que además Estados Unidos manda a su gente a pelear a otro territorio. ¿Quién queda destruido? ¿A quién se le daña la casa? Como si yo le dijera, como cuando la mamá manda a los chinos así que están súper godones a jugar al patio del lado de la señora. Entonces, ¿a quién se le daña el patio? El chino no puede llegar lastimado, pero pues el que es la que ven allá son los que mandan. Claro, entonces digamos que para Europa, lastimosamente, digamos que tanto para sus sociedades, pues por todos los muertos y muertas que pusieron, pero también digamos que para sus economías quedan bastante desfinanciadas. Estados Unidos no solamente les vende las armas, no solamente les presta la plata para que compren las armas, sino que luego les presta para que se reconstruyan. Entonces el gran ganador de las guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, fueron Estados Unidos. En esa medida, Europa como que dice, bueno, la guerra ya no fue tan buen negocio. Porque es que es cuestión, no es buen negocio. Tengo que volver a reconstruirme, tengo que quedar endeudado. Además tiene que dejar castigado a una de las potencias más duras que es Alemania, ¿cierto? Porque es más una potencia, ellos también saben que tenían que castigarla, pero castigarles también hay que castigar su economía. Y todo queda sumamente frágil. ¿Qué dicen? Pues, ¿qué tal si hablamos de la paz? ¿Y qué tal si montamos un sistema que en principio para 1925 también digamos que estaba con proceso, que era el sistema de las Naciones Unidas, pero que luego termina como la Organización de Naciones Unidas? Y para 1945, después de que se revientan las 2 bombas en Hiroshima y Nagasaki, que 2 pueblos quedan devastados generacionalmente, pero eso les vale el pie de pollo, ¿sí o no? O sea, no les importa. ¿Sí? ¿No? O sea, cuando uno escucha los discursos de los que están tomando las decisiones, les importó en algo, o sea, meter 2 bombas nucleares, que uno entiende, o sea, cómo se les cruza por la cabeza si hablamos de dignidad humana y si hablamos de democracia y si hablamos, cómo se les cruza meter. Es evidente, o sea, es evidente que no, o sea, tienen un desinterés total por el tema de la dignidad humana. Entonces se repartieron premios de paz y Nobel y de todo. Ah, no, obvio, claro, no. Es que, pues la hipocresía está, ese sistema funciona así, entonces tú me premias, yo te premio y todos ganamos, tú me compras, yo te compro. Para 1948, si no si es para los 48 ya que termina saliendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cierto? Después de que se monta entonces la Organización de Naciones Unidas. Esta organización entonces pretende tener a todos los estados en sana paz, ¿cierto? Es como que venga, no nos demos duro, arreglémoslo, démoslos pasito, hagamos pasito, que es que económicamente tenemos que empezar otra vez a reestructurarnos. Entonces, esa declaración, para los idealistas, digamos que nace pensando en el ser humano. Si vemos el contexto, se piensa en la riqueza de las naciones. O sea, cómo entonces la nación y el Estado tienen que estar desfortalecidos. Porque bueno, que se hayan muerto tantos, pues, pero si se murieron muchos que hacían parte del sistema productivo, es decir, hombres en edad de producir,
y en este caso ya mujeres, porque las mujeres empiezan a ser parte de esos movimientos obreros porque muchos hombres se van a la guerra y ellas tienen que convertirse en la proveedora económica, además de la cuidadora, ¿no? Porque sí, con cuidado y nos descargan una, pero no, entonces además de cuidadoras, también proveedoras económicas, y tenemos que entonces hacer parte de esto mismo, y cuando muchos de esos hombres que están en edad de producir se mueren, pues las economías se desbalancean, ¿no? Por eso es que, o sea, por eso es que buscan tanto, que Latinoamérica es tan chévere, que pues claro, pues aquí además seguimos pariendo, ¿es cierto? Y seguimos pariendo obreros. Es que eso es lo que seguimos haciendo. Por eso el aborto. ¿Pero por qué? Es que necesitamos obreros. Entonces, necesitamos más inversión en la educación. Y el papa que sea, que no esté. Yo, por ejemplo, que soy soltera y no tengo hijos, y dice, ay, pobrecita, ¿qué va a hacer cuando viene? Porque sí, pero yo me siento que les digo, menos mal que no le parí un hijo a este hijo del sistema. No, además los hijos no son una inversión. Al todo lo pensamos en negocios, y entonces ¿cuánto me vale ese chino? ¿Cuánto lo voy a sacar? Entonces, sin embargo, en esa asamblea, sí, no, pero igual la maternidad es un derecho, es una decisión, no es una obligación. Entonces quien lo quiera hacer, además que lo haga bien, y que la paternidad también, o sea, que sea responsable. Claro, que la paternidad, parir como vamos ahí, como con hijos, no, que la paternidad y la maternidad sean responsables y que haya un equilibrio de carga. Eso lo vamos a ver en el módulo de género, porque si no nos vamos al otro lado. Y además hay que tener en cuenta que uno de los problemas gravísimos del siglo XX fue la superpoblación, que no saben cómo vamos a salir de ese problema porque se los tiene aquí. No, pero ya me cansa. Bueno, pero sigamos. Hay una cosa importante, y es que en esta declaración, ¿cierto? Lo primero que se hace son recomendaciones, ¿no? O sea, así como es la ONU siempre tan gris, ¿no? Entonces, esas recomendaciones no tienen carácter vinculante ni obligatorio, ¿no? Entonces, solamente hasta cuando alguien, pues me imagino, igual hay gente todo bien en todos los momentos de la historia, o sea, eso tampoco digamos que todo el mundo fue así de lo peorcito, no, hay gente muy todo bien que se piensa, pasa que muchas veces esos y esas no son los que llegan a los espacios de poder. Pero digamos que sí había mucha gente en el momento pensando, pero bueno, esto es otra vez otro canto a la bandera. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso empiece a tomar un carácter vinculante y obligatorio para los estados firmantes? Entonces, aparece una cosa que se llaman los pactos internacionales. Hay dos pactos internacionales, digamos, que son los que abanderan todo el tema del Sistema Internacional de Derechos Humanos, que ya se pondera como Sistema Internacional de los Derechos Humanos. Y en ese sistema entonces dice, hay un pacto que tiene que hablar, dice primero que sale, de los derechos civiles y políticos, ¿no? Entonces, de los de la primera generación, además porque sí, entonces, ¿cuáles son esos? Entonces, la vida, la igualdad, la libertad de expresión, ¿cierto? La conciencia, la libertad de conciencia, la libertad de religión. Entonces, empiezan y se firma ese primer pacto. Entonces, esos pactos sí son obligantes. Eso quiere decir que el Estado se tiene que comprometer a que en su legislación interna y en la estructura de su Estado haga todo lo posible para garantizar que eso sea posible. ¿Cierto? Pero, bueno, o sea, eso dicen desde arriba. No se cumple. Ese debate ya lo venimos teniendo. Entonces, digamos que pasar de la forma, sí, de lo formal a lo real, al goce efectivo, ¿cierto? Sí, es pensarse de otra manera, o sea, es pensarse el goce de los derechos, no es el papel, es una base. Podemos hacerlo, sí, esto me protege, pero bueno, pero esto me sigue protegiendo, alguien más va a tener que salir, y cuando salen en combo, digamos, si no vas sola, si no vas en combo, entonces la cosa puede que funcione más. Luego, obviamente, pensando en que los derechos civiles y políticos dejan desprotegidas a muchas poblaciones, dejan desprotegidos muchos sectores del desarrollo de las sociedades, sale el Pacto de los Derechos Sociales, Económicos, Políticos y Culturales. Pero este creo que es el otro. Ay, creo que ahí me faltó escribirlo. No, sí, derechos económicos, sociales y culturales, pero pues imagínense, o sea, se firma en el 66 y solamente hasta el 76 empiezan a ser ratificados, ¿no? O sea, los procesos son lentos, son súper paquidérmicos, o sea, no hay así, súper blanco de la 26, o sea, no hay así, de verdad, pues ¿por qué? Porque es que también para los estados, poder tener el tema de hacerle caso a una entidad supranacional es una cuestión de autonomía, soberanía y de poderes internos.
porque saben que eso es darle poder a grupos que siempre han estado invisibilizados, a esas minorías, ¿cierto? O a esas grandes mayorías que también invisibilizan como los grupos étnicos. O sea, aquí no me vengan a decir entonces que los afros son una minoría. O sea, no. ¿Minoría de qué? O sea, si tienen toda una zona. Y cuando uno va a cualquier región, uno siempre ve, así sea del Caribe, sea del Pacífico, dice, hombre, ¿cómo vamos a hacer? Lo que pasa es que queremos visibilizar otra cosa. O no vengan a decir aquí que los LGBT son una minoría. O sea, ey, que no nos hayamos desenclosetado muchos o muchos con miedo, otra cosa. Claro, porque es que me vulneran, me agreden, me dañan. O sea, ¿cómo reconocerle a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, a mi tía, a mi profesor, mi profesora? Bueno, hey, ¿cómo decir la chica que me gusta? O sea, sí, no es sencillo. Entonces, digamos que pensar que esos procesos van a entrar tan fácilmente, digamos que a la cotidianidad de la administración estatal, pero también a la cotidianidad de nuestras vidas no es sencillo. O sea, en Bogotá tenemos una política pública distrital para la garantía plena de los derechos humanos de las personas de los sectores LGBTI, es un nombre gigante. Pero todo eso realmente nos sirve para... No, o sea, la discriminación es brutal. Pero hay una ley para discriminación. Claro, no, pero justamente, a eso voy. No se puede con el papel claro. No, igual no se puede hacer con el papel, a mí me funcionaba. Lo que pasa es que ya, digamos, cuando uno está en administraciones, usted ha leído la 1257 del 2008, lo que sanciona todo tipo de violencia y discriminación contra las mujeres. La mujer. No, venga, señor comisario, yo le cuento. Sí, entonces digamos que sí funciona, o sea, es decir, son herramientas, son estrategias. Lo que pasa es que alguien tiene que llevar el papel. O sea, tiene que haber, pero tiene que haber alguien que lleve el papel. Sí, claro. Si no, el papel pero solo. Eso debe ser obligación del Estado. Además, que tener conocimiento de la existencia. Claro, hay que conocer que existen esas herramientas. El papel no al procurador que se fue en haste contra la ley antidiscriminación. Entonces, ahí eso sería. Bueno, digamos que para avanzar un poco en esto, tanto en Europa como en América y en África se han montado sistemas regionales para la protección de los derechos humanos. Digamos que aquí está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace parte de la Organización de Estados Americanos, y así igual en África con la Organización para la Unidad Africana y el Consejo de Europa. Digamos que la Unión Europea tiene una estructura en términos de derechos humanos mucho más avanzada, de ahí que todas las otras regiones, digamos que empecemos a copiar también muchos de los mecanismos que ellos han utilizado. A veces no aplican también porque son europeos y pues aquí en estas tierras las dinámicas son otras, pero digamos que funcionan. Esto es todo un semestre de clase, entonces digamos que nos vamos a ver ahí para poder avanzar a los derechos de la tercera generación. Bueno, digamos que acá esos son los instrumentos. Se va a estar colgando en el Moodle como acá, pues porque es que es muy largo la lista. Entonces digamos que tenemos no solamente la Declaración Universal y los dos pactos y los protocolos además que salen a partir de esos pactos, unos protocolos que, o sea, son la letra más menuda del pacto. Entonces en este tema, en este caso en particular, entonces el Estado se compromete, se obliga, que eso es obligante, se obliga, y entonces cada Estado firma o el pacto y cada uno de los protocolos que quiera firmar. Eso sí, yo creo que ya todos sabemos que quien menos firma declaraciones, pactos, protocolos y todo tipo de normatividad es Estados Unidos, ¿no? ¿Y qué día salió? Pero no, eso sí fue un aviso en Facebook, pero no sé si es verdad, y el Vaticano, ¿no? O sea, pero no sé, eso es chisme de Facebook, porque todavía no he hecho la revisión real a ver si realmente el Vaticano o sea, como Estado, no han ratificado los acuerdos, que yo pensaría que sí, pero hasta no, o sea, es chisme hasta que no se compruebe técnicamente. Hay una serie de comités que están dentro de este sistema de derecho internacional que defiende temas particulares. Entonces, digamos, está el Comité de Derechos Humanos, está el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también está el de la discriminación, para eliminar la discriminación racial, porque es evidente que aunque la esclavitud, digamos, por motivos de raza está eliminada hace mucho tiempo, digamos que todavía la discriminación culturalmente se mantiene. Está la CEDAW, que es el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer, Comité contra la Tortura, Derechos de los Niños y las Niñas, para proteger los derechos de los trabajadores migratorios, porque es una vaina tenaz, y sobre todo, digamos, con el tema de trata de personas, es durísimo el asunto.
Comité para los Derechos de las Personas con Discapacidad y Comité para las Desapariciones Forzadas, ¿no? Digamos que en un país como el nuestro y en todas las anteriores, ¿no? ¿Cómo hacer para poder entender que, o sea, aquí lo que necesitamos son defensoras y defensores de derechos humanos? O sea, y además hay un medidor por ahí que somos todas y todos, ¿no? O sea, cada uno en su espacio. Sí. Somos todas y todos defensores y promotoras de los derechos humanos. Hasta que se nos ocurra otra idea nueva. Pero como la vaina no termina ahí, ¿cierto? Entonces no hemos acabado de resolver los económicos, sociales y culturales y aparecen otros distintos que también digamos que van muy en sintonía, es decir, se vuelven como complementarios, como integrales. Estamos hablando de la tercera generación, entonces aquí nos ponemos un poquito más hippies y es más chévere. Porque entonces digamos que llegan los años 70 y empezamos a pensar, ¿cierto? Entonces hay una cuestión de los derechos sexuales y reproductivos que viene con el tema de del movimiento estudiantil del 68 en Francia, ¿cierto? Entonces digamos que también arranca el tema de las mujeres muy fuerte con los derechos sexuales, pero en los 70 también empezamos a trabajar con el tema de los derechos colectivos, en donde están los derechos al medio ambiente, por eso ahora no es DEX, sino DESCAM, ¿no? Entonces también a culturales y a ambientales. Está el tema, hay unos muy bonitos, pero son bonitos porque es que para entenderlos son muy difíciles. Derechos colectivos de los pueblos a la libre determinación Palestina, o sea, ¿qué parte uno dice? Pero venga, o sea, racionalmente tendrían derecho, o sea, ¿por qué carajos no? Porque el sistema está montado para que no tengamos esos derechos de determinarnos ni siquiera ni como individuo, ni como colectivo, ni como pueblo. El derecho al desarrollo, a la paz y a un ambiente limpio. Yo tengo, por ejemplo, conceptualmente, y cuando estaba todavía viendo clases de la especialización, hice como una investigación del tema del derecho al desarrollo. Qué vaina tan videosa. O sea, el derecho al desarrollo y el derecho a la paz, que es el que nos compete, digamos, en esta cátedra, y es al que quiero llegar en este momento, es cómo pensarse el derecho al desarrollo y a la paz sin haber superado ni siquiera los civiles y políticos. Porque en este país yo no me puedo expresar libremente. Si yo digo todo lo que pensara, mire. Uy, no. Sí, claro. Aquí en Bogotá se puede expresar un No, yo digo, aquí en Bogotá se puede expresar un poquito más que en otros lados. No, sí, digamos que sí, o sea, pero también, pero depende de qué parte de Bogotá. Si tú te puedes expresar en Bosa, en San Bernardo, depende chao, o sea, adiós. O sea, sí, no, o sea, ni siquiera. ¿Por qué razón? Digamos que el desarrollo conceptual de estos derechos ha sido, digamos, de avanzada, pensarse el medio ambiente. Por eso hablábamos y volvamos de vuelta al plan de desarrollo de Bogotá y les decía que más allá de la técnica como lo están implementando en ese momento y las críticas que tengamos al respecto, es que sí tiene conceptualmente mucho, o sea, de estos últimos derechos, ¿no? Entonces estamos hablando que pone al agua como ordenadora del territorio. Entonces climáticamente la cosa cambia de visión, ¿cierto? Entonces pensamos que no somos solamente el yo, y qué me voy a poner, y qué me voy a vestir, y qué voy a usar, sino el territorio que habito y cómo construyo ese territorio también. Es una construcción social y cultural de ese territorio. Claro, pero también el derecho al desarrollo, y en ese objetivo general, en el primer renglón hablan del desarrollo, y el desarrollo además humano, ¿no? Que es un desarrollo bien distinto al desarrollo economicista que nos habían planteado desde el mero capitalismo a principios del siglo XX, ¿cierto? Donde no importa ensuciar, dañar, utilizar a la gente si seguimos produciendo, no, digamos que aquí el desarrollo es distinto. Sin embargo, poder hablar del derecho al desarrollo y del derecho a la paz sin haber reivindicado, garantizado y restituido la violación a los derechos civiles y políticos y a los derechos económicos, sociales y culturales, realmente es una utopía, ¿cierto? Entonces cuando uno dice lo de primera, segunda y tercera generación es solamente cronológico porque es para contar, porque en últimas es una reivindicación integral de los derechos. Yo no puedo pensar en derecho al desarrollo si no tengo calidad de vida, si no tengo acceso a la educación, ¿cómo me voy a desarrollar intelectualmente? Pero si mi papá o mi mamá, que fueron los proveedores económicos, no tienen trabajo digno para poderme entonces pagar una educación, entonces ¿cómo voy a tener yo derecho al desarrollo en términos de mi familia? Pero si además me están alimentando con transgénicos, entonces ¿cómo tengo el derecho a la soberanía? ¿Cierto? Entonces, pero si yo tampoco tengo el derecho a decidir sobre mis ovarios, porque todavía hay alguien
que se cree con el derecho para decidir sobre mi cuerpo y sobre mis derechos sexuales y reproductivos. Entonces, ¿cómo voy a hacer un ejercicio del derecho al desarrollo? Y si eso lo pienso solo en mi persona, ahora pensémoslo en colectivo, pensémoslo en familia, luego pasemos un poquito más lejos, a barrio, pasemos más allá, localidad, pasemos más allá, ciudad, país. O sea, ¿cómo voy a pensar si no soy, o sea, si el sistema como está montado no me permite un desarrollo siquiera individual? O sea, siquiera así el más, por el que tengo que luchar todo el tiempo. ¿Cómo voy a hacer entonces para pensarme un derecho al desarrollo en colectivo para un país? ¿Cómo pensar el ejercicio de la paz? ¿Qué es el derecho a la paz? Es que además pensarse en quiero que miremos como esta imagen. Mire la paz. ¿Quién le regaló a un niño una pistola? ¿Quién le compró la pistola? Mi papá me la regaló. Pero vayamos un poquito más allá. La paz no es solamente la terminación de la guerra en términos bélicos. Es la paz social, cultural y política. Claro. O sea, ¿cómo le voy a decir a unos campesinos que si cultivan café van a quedar en la quiebra, pero que todo bien, que eso es bien, que eso le contribuye al país, cuando la guerrilla les paga 1 millón de pesos y el Estado no les da? Y cuando el Estado tiene que pelearse y joderse un montón de marchas para que les den un bono de 145.000 pesos. Así es. Entonces uno dice, ¿cómo pensar la paz? Compañeras, digamos que es más, o sea, el derecho a la paz no es de tener un concepto, ¿no? Lo estamos construyendo. O sea, aquí yo no les vengo a decir que es el derecho a la paz. El derecho a la paz realmente, para mí en este momento, para Colombia, es todavía un sueño. Claro, digamos que, y como utopía, trabajaremos por ella. Pero ¿cómo llegar a pensar entonces que en todas esas desigualdades económicas, sociales y culturales, que esas barreras de acceso que tenemos para tener asistencia médica, para poder tener acceso a la alimentación digna, tener un trabajo también que no vulnere mis derechos, el vestido, la cultura, claro, el derecho a la salud mental? Entonces, ¿cómo pensar que eso puede ser posible para que yo piense que realmente tengo una sociedad en paz? No es solamente terminar el conflicto armado, y creo que es algo que es importante. Esto lo vamos a retomar más adelante, que pues, la cátedra está enfocada sobre el tema del conflicto y vamos a ahondar sobre ese tema, pero es pensar cómo no es buscar solo la paz, eso que acaben con todos esos guerrilleros de Triblejo, que tal es, porque es que eso, así nos referimos respecto a los colombianos y colombianas, ¿cierto? Que acaben con los guerrillas, con el paramilitar y con el narcotráfico. Que la paz es un cese bilateral al fuego, Sí. cuando lo que necesitamos y buscamos y construimos y luchamos es una paz con justicia social, donde todos y todas tengamos una equidad en el... Claro, en el acceso a los derechos, al goce, no es el acceso, al goce de los derechos. Digamos que... Estamos hablando digamos que queda abierta. Yo creo que lo que tiene que quedar desde el día de hoy es pensar realmente cómo construir escenarios de paz más allá del conflicto armado. Y creo que esa es la apuesta, desde mi localidad, desde mi territorio, cómo construir esos escenarios de paz, ¿cierto? O sea, a partir de qué herramientas necesito. Yo creo que hoy podemos quedar como con bastantes, no herramientas, pero sí reflexiones al respecto. Romper con ese modelo de sistema que lo tenemos, que lo hemos metido, nos lo han metido desde que nacemos, desde el colorcito rosado, azulito, desde mucho antes. Lo hemos interesado. Que día estaba en el hospital y un señor que ha sido obrero, ya viejo, obrero de la construcción, y me dice, no, pero es que ese Chávez y es que ese socialismo, no sé cuántas, y le digo, y el capitalismo, que dice, no, pero por lo menos aquí tenemos trabajito, le digo, ¿y en qué condiciones? Eso, a mí me dijo, sí, cómo estamos pensando
Gracias a Dios tenemos este sistema capitalista que aunque se ha notado un chancecito, ¿sabes? Digo, ¿en qué condiciones de dignidad trabajan?